Muy buenas tardes. Muy buenas tardes con todos los que están aquí. Recordarles una vez más, hacerles la invitación a poder prestar mucha atención donde estén, en el espacio en el que estén, que espero que sea el espacio ideal para el aprendizaje. Recuerden que para aprender siempre, siempre nos va a ayudar la emoción. No va a haber aprendizaje si no hay emoción, ¿ya? Y también hay que ayudar un poquito a nuestra mente, al cerebro, que a veces a estas horas ya quiere dormir. En otros países se toma mucho la siesta a estas horas. Entonces nosotros no, nosotros nos vamos a concentrar, vamos a hacer un esfuerzo extra ahora porque vamos a aprender cosas muy bonitas. Nos va a quedar chica las 2 horas, pero vamos a enviar de repente por ahí un material adicional con el que ya tienen, está bien también. Este es un curso, es una clase general básica. Carmen, sí. Ujú. Todo el material queda en su grupo de WhatsApp, según entendí, ¿no? Primero quiero felicitar al grupo ITEC porque es la segunda vez que estoy con ustedes, me parece que la tercera, ¿no? Y se denota algo muy importante, que también, sí, se me escucha bajito, puede ser mi micro. Me avisan, ¿ya? Me avisan si todos me escuchan bajito o el compañero para que pueda subir el micro. Entonces, yo les quería felicitar y que ustedes también evalúen cuando vayan a una organización nueva que vayan a conocer, porque ustedes van a estar siempre en contacto con la gestión del capital humano, ¿no? Por ejemplo, muchas gracias, Margot. Está bien, voy a tratar igual de hablar más alto porque sí, a veces me dicen que tengo voz de menina. Entonces, quiero dar la impresión que tengo de la institución y de sus alumnos ahora. Siento que hay una muy buena organización dentro, lo cual siempre se va a visualizar fuera. Yo, que soy un cliente externo de la organización ahora, que estoy participando fuera, denoto mucha profesionalidad, mucho profesionalismo y mucha seriedad. Esto de empezar puntual es básico, la mayoría no lo hace, pero es una muy buena cultura, seguramente es uno de los objetivos que tiene ITEC. 5 es 5, ¿verdad? Y ya todos sabemos que estamos llegando tarde, de repente 5 y 5. Entonces, felicitarlos y evalúenlo ustedes también cuando vayan a tener empresa, cuando estén en empresa, en alguna institución. Miren cómo se denota fuera todo lo que se trabaja dentro, ¿ya? ¿Y eso qué hace? Sube el valor, sube el valor. Yo, por lo que conozco, digo, uy, si vas a ITEC, es una organización seria. Eso es lo importante que tenemos que reflejar. Entonces, queridos alumnos de este curso, asistente de recursos humanos, hoy tenemos, como nos ha comentado la ingeniera, su coordinadora que es tan cordial y que de verdad tiene mucha empatía, se nota con ustedes. Vamos a tocar 3 temas importantes y en el primero es donde vamos a estar desarrollando también parte del segundo y tercero. Así que prestémosle mucha atención, ¿ya? Lo que son habilidades gerenciales, lo que vamos a ver en primer plano, la gestión del capital humano y la toma de decisiones, que es tan importante todos estos puntos y puntos muy bonitos porque tienen que ver con las habilidades de las personas. Entonces empezamos con las habilidades gerenciales y aquí vamos a hacer una pequeña introducción, ¿no? ¿Qué nos dice? Un gerente de personas es el responsable de organizar a un equipo completo, de agregar valor, de comprender habilidades y de comprender perfiles, de despertar intereses y motivar a todos. ¿Qué más? Este es un dato muy interesante, ¿no? Dice que los gerentes son los que promueven la productividad, el ambiente laboral, la agilidad y la adaptabilidad al cambio. Y acá viene este dato. 80% del personal de una organización, ya sea pública o privada, le reporta siempre a una persona de gerencia. Puede ser un director, un jefe, una persona que está en cargo de gerencia, ¿no? Y este 80% siempre va a esperar que este gerente sea una persona hábil o competente. ¿Les ha pasado, verdad? Siempre esperamos que esta persona que está arriba nos solucione los problemas, vamos a acudir a ella para que solucione tanto los problemas de la empresa como los problemas entre compañeros o nuestros propios problemas, ¿verdad? Así que vamos a esperar lo mejor. Y ahí se atañe este tema de las habilidades gerenciales. Claro que sí, querida Margot. Primero vamos a ver, a grosso modo, qué tipos de habilidades gerenciales existen, o para verlo de manera metodológica, ¿no? Las habilidades universales. ¿Qué se espera de un gerente que tenga? Mínimo estos 3 tipos de habilidades. Las universales, que son básicas, las que tiene que tener todo gerente. La comunicación, la habilidad para tener una comunicación efectiva, por supuesto. La habilidad de la negociación, que es tan importante a todo nivel. La habilidad de priorizar,
la habilidad o la capacidad de planear, de planificar, la capacidad de revisar resultados, tan importante, ¿verdad? Y la capacidad para evaluar el desempeño. Un tema que vamos a ver, me parece, al finalizar esta secuencia de todo el curso, vamos a aprender cómo se evalúa el desempeño, un tema que la mayoría no sabe y que si ustedes le dan un check y aprueban el examen van a tener ahí un muy buen plus. De hecho, se pueden dedicar solo a eso en empresas brindando asesorías. Luego, el segundo grupo de habilidades que se espera que tenga un gerente son las habilidades particulares al puesto, que son las más conocidas que todos vemos por allí o conocemos, ¿no? Acá están el tipo de especialidades, los temas técnicos o los expertos. Por ejemplo, en una organización pública o privada que ustedes puedan haber conocido o que conozcan o que se imaginen ahorita. Si tenemos, por ejemplo, a un excelente contador, a un excelente abogado. Buenas tardes con todos los que están ingresando, ya hemos empezado por aquí. Si tenemos un excelente contador o un excelente abogado, pensamos, uy, excelente, ha demostrado eficacia, lo ponemos de frente a un puesto de gerencia. ¿Qué opinan ustedes? Quiero que me comenten en el chat. O ustedes mismos, ¿ya? Me van a por ahí comentar si gustan, qué profesión, qué oficio, a qué se dedican. Y yo les digo, de acá a unos 5 o 10 años se vuelven expertos en su área, en esa área técnica que tienen, ¿no? Por ejemplo, un contador, excelente. ¿Lo pasamos de frente para gerente o qué esperamos antes? Aquí viene un punto muy importante al que vamos a unir el tercer grupo de habilidades, que son las habilidades de madurez o las habilidades personales que se le conozca. Karina, ¿no se me escucha? Dios mío. A ver, vamos a tratar de ver qué está pasando con mi audio. Me dicen todos si es así para, si no, quitarme el handsfree. Muy bajito. A ver, ¿qué estará pasando? ¿Escuchan mejor? A ver, confírmenme. Sí, sí, a ver. Entonces vamos a quitarnos el handsfree, ¿ya? No, Karina, a ver, trata de subir el volumen. Ya. En este grupo decíamos las habilidades de madurez. Las habilidades de madurez, gracias a todos los que están comentando. Ya, Karina. Trata de subir un poquito el audio, porque ahora sí no podría, ya estaría gritando. Entonces, ahora hablábamos de qué tal si tenemos un excelente contador en nuestra empresa o tenemos un excelente ingeniero informático, ¿no? La empresa es uno de los mejores trabajadores. Lo ponemos de frente a un puesto de gerencia. ¿Qué hacemos? Vamos al tercer grupo que está aquí, que dice habilidades de madurez o también son habilidades personales o humanas, ¿no? Por ejemplo, esta persona tiene que ser una persona disciplinada, una persona paciente, una persona justa, perseverante, responsable y que se conduzca con madurez ante la adversidad. Todo esto se va a esperar que tenga un puesto gerencial. A veces podemos tener un excelente contador, como lo decíamos en el segundo grupo, las habilidades particulares al puesto. Es un excelente contador, hace lo que tiene que hacer, súper responsable, pero probablemente no vaya a conducirse bien en la comunicación con su personal. Probablemente no le guste incluso tener mucha interacción con las personas. Entonces, acá lo que va a pasar es un error muy grave que se comete. Vamos a perder del puesto de contabilidad a un excelente contador y vamos a tener un gerente un poco mediocre, un poco tela, como le decimos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ustedes que van a estar o requieren estar, entiendo que están en este curso porque les interesa el tema de recursos humanos, que es a quien le corresponde poner a la persona correcta en el puesto gerencial. Necesitamos evaluar esta persona experta en su puesto antes de que pase un puesto gerencial, que aprenda estas habilidades de madurez que tiene que tener un gerente. Lo que vamos a estar revisando toda esta clase, que son las habilidades gerenciales. ¿Okay? ¿Qué más vemos acá? ¿Qué son las habilidades? Eso es algo muy importante. Vamos a diferenciar de capacidades, de destrezas, de competencias, de talentos, ¿ok? ¿Qué nos dice que son las habilidades? Pues es la capacidad, la inteligencia para ejecutar una cosa, ¿verdad? ¿Han escuchado esa palabra? Es una persona muy hábil, ¿verdad? Es muy diferente, es muy bueno para hacerlo o lo puede hacer, ¿no? La formación de las habilidades va a depender de las acciones, de los conocimientos y de los hábitos y por supuesto de algo repetitivo, ¿no? Y la experiencia. ¿Qué más? ¿Qué son las competencias que son diferentes a las habilidades? Pues las competencias se ponen de manifiesto cuando se ejecuta una tarea o un trabajo. Vamos a ver cuán bien lo hace esta persona en el resultado de su trabajo, ¿ok? Por ejemplo,
¿no? Las competencias básicas, la habilidad de redactar. No siempre solo es una secretaria la que se encarga de redactar bien, ¿no? Poco difícil que un gerente no sepa redactar, ¿ok? Las habilidades matemáticas, la capacidad de escuchar, la de pensar creativamente, tomar decisiones, solucionar problemas, procesar y organizar elementos visuales y otro tipo de información. Saber aprender y razonar. Y acá también ponemos dentro de las competencias las cualidades personales. Por ejemplo, la responsabilidad, el autoestima, la sociabilidad, integridad y honestidad. Muy diferente a la habilidad y a la competencia, la destreza. No muy diferente, sino en otro nivel, diría yo, ¿no? ¿Qué es la destreza? Pues la eficiencia para ejecutar una tarea. La economía de esfuerzo efectuada por el sujeto cuando realiza una acción. Han visto personas que son muy buenas, por ejemplo, en cualquier ámbito, en las manualidades, por ejemplo, y lo hacen fácil, lo que a mí, que no sé, me costaría horas, lo hacen en 10 minutos, eso es tener destreza. Probablemente porque lo hayan practicado muchísimo y aparte hayan tenido la predisposición, el talento, les guste hacerlo. ¿Qué más? La destreza es el grado de eficiencia en la ejecución de una conducta motriz específica y razonablemente compleja. Hablamos mucho de la complejidad, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a diferenciar aquí? ¿Para qué puedo ser bueno? Soy bueno para algo, soy muy eficiente para hacerlo y también lo ejecuto con mucha eficiencia, en el menor tiempo posible. Imagínense una persona así en una organización, que sepa hacer muy bien su trabajo, un ingeniero que ya conozca espectacularmente por los años en que trabaja las máquinas, cómo se arreglan, cuando se malogra, qué le toca revisar, o entre otras cosas, ¿no? Son personas que tienen destrezas y son personas que buscamos que siempre se queden en nuestra organización. ¿Cuáles son las diferencias aquí viendo en el cuadro? Pues la competencia es esa capacidad que tienen todas las personas para realizar con una maestría, con una habilidad especial, ¿no es cierto? ¿Qué es la habilidad? La capacidad para realizar nada más. Y la capacidad, pues, es el potencial que tenemos todos para poder aprender. Todos somos capaces, por supuesto, la habilidad la van a tener algunos menos y la competencia unos menos todavía. Es como un embudo. Y ahora hablamos específicamente de las habilidades gerenciales. ¿Qué son las habilidades gerenciales? Pues, según nos dicen, las habilidades directivas o gerenciales son comportamientos habituales, quiere decir que va a ser siempre, no solo una vez, y observables, que nosotros veamos en el resultado, que van a posibilitar el éxito en el desempeño de una función directiva. Estos comportamientos pueden medirse, puesto que son observables y pueden desarrollarse porque se trata de hábitos. Y en este sentido, ¿qué es gerenciar? ¿De qué se trata gerenciar? Siempre lo hemos escuchado. En este caso de habilidades gerenciales, pues gerenciar es guiar a la empresa o la organización hacia unos objetivos propuestos a través de un proceso productivo de la manera más eficiente posible. Ahí nos vamos a retomar justamente en el último punto, que es toma de decisiones, ¿ya? Vamos a hablar de procesos. Y en esta época, muy diferente a las épocas antiguas, donde se buscaba otro tipo de liderazgo para los gerentes, vamos a hablar mucho de de la persona, ¿ya? Por eso hablamos de la gerencia de uno mismo, la gerencia de sí mismo. ¿Qué estamos buscando? ¿Qué buscan ahora las organizaciones para que sea un buen gerente, que tenga habilidades gerenciales? ¿En qué tipo? Por ejemplo, un tema muy tocado ahora que es la mente disciplinada. ¿Y qué es esto de la mente disciplinada? ¿Cómo tenemos una mente disciplinada como gerentes o si aspiramos a hacerlo o si evaluamos a personas para que lo sean? Pues mantener una mente activa, practicando la reflexión productiva y seleccionando pensamientos propiciadores de resultados a lograr. ¿Cómo se mide esto? Probablemente en test psicológicos, probablemente en la personalidad que vemos, ¿no? No son personas impulsivas, se puede percibir eso. Emociones disciplinadas también. Aprender a diseñar las emociones y estados de ánimo para evitar impulsos y reacciones automáticas, porque por ahí podemos estar de repente despidiendo a todo el mundo por una emoción impulsiva que hemos tomado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué buscamos como habilidad gerencial de este puesto? Tener emociones disciplinadas, lo que llamamos inteligencia emocional o tener educación emocional. ¿Qué más? Acciones disciplinadas. Hacer las cosas correctas en el momento correcto y de la forma correcta. Siempre se ha dicho con los dueños de empresa, puestos gerenciales apoderados, etcétera, ¿no? Cuando hay un festejo, no sé, el aniversario del trabajo, generalmente no van a ver al gerente
compartiendo un ratito quizás al inicio, pero no lo van a ver de repente festejando, bailando, tomando con los trabajadores. ¿Por qué? Porque como siempre dicen, que después ya no lo ven igual. Hacer las cosas correctas en el momento correcto y de la forma correcta. ¿Qué más hablamos aquí? Así es, eso sí, la gerente de recursos humanos despide o toma decisiones. Ah, sí, uy, sí, eso es verdad. Tenemos un área, recuerden que la primera clase se trató de introducción a recursos humanos. ¿Y qué decíamos ahí? El activo más importante de una organización, ¿cuál es? Los recursos humanos, ¿verdad? Las personas, el capital humano, etcétera. ¿Y qué pasa en las áreas de recursos humanos? Ustedes de repente por ahí dense una chequeada si nunca han ido o si ya han ido, acuérdense, ¿no? O cuando van a pedir planillas, boletas o una constancia de repente. ¿Qué pasa ahí? O un cambio de horario. Están siempre a full. Ya están haciendo planillas, ya están haciendo contratos, ya están haciendo cambio de horarios, el gerente ya está conversando con un trabajador, ya están haciendo cola para entrar. Es un área bastante congestionada, nunca para, porque está a cargo de todos los trabajadores, ¿no? Y que mes a mes obviamente no pueden dejar de ganar un sueldo, tenemos que ver si se descuenta una tardanza, una inasistencia, hay que descontar de un convenio, cosas así, ¿no? Entonces es un área bastante saturada y como nos dice la compañera, sí, y si cuando no se tiene, por ejemplo, en un puesto gerencial, que también podría ser el de recursos humanos, si no tenemos las habilidades emocionales que nos piden, por ejemplo, hablando de emociones disciplinadas, vamos a cometer bastantes errores. Yo he visto, va alguien con muchos problemas y le dice, no tengo tiempo, o ni los miran, ¿no? ¿Cómo se siente esa persona acudiendo al área que está creada para atenderte? No se siente atendida, ¿verdad? Y por ahí, si vamos con emociones álgidas, pueden chocar, que muchas veces pasa. Y estas son habilidades que se van a ir desarrollando, ¿no? La empresa, como recursos humanos, debería ponerse a sí misma para capacitarse en cómo gestionar las emociones. Eso es un punto muy importante. Acá hay un tema muy importante. Yo sé que todos venimos por temas técnicos, organizativos, pero hoy en día se está requiriendo mucho personas que sepan cómo unir sus metas personales a las metas de la empresa, ¿no? Y acá hay un punto que siempre por ahí han escuchado. Juan Renzo nos comenta, durante 5 meses fui gerente de recursos humanos en una empresa. Ahí se me perdió el chat, perdón. A ver, quiero leer su comentario. Ay, 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 se me va. Ahora sí. En una empresa de seguridad y es complejo. Claro que sí, en una empresa de seguridad encima que la mayoría que de trabajadores saben que deben cuidar su vida y no se ponen los EPPs, se exponen y quién lleva la responsabilidad de ello a veces te echan la culpa como recursos humanos, ¿no? O los supervisores. ¿Por qué no estás controlando que no se pongan los EPPs? No los has capacitado. Y la verdad sí, pero a veces pues las personas, la educación, la cultura de cuidarse todavía no está en ellos, ¿no? Y la mayoría en esta época, muchos buscan trabajo solo por recibir un sueldo, lo cual no está mal, pero vamos a trabajar este enfoque y les pido mucho que vayan a averiguar en internet todo lo que puedan. Estos redonditos que se unen aquí, esta unión, ¿ya? Que le llaman los asiáticos Ikigai, ¿ya? Ikigai le llaman. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto del propósito que ellos llaman, ¿no? Que buscamos mucho que los trabajadores lo tengan. Recuerden que nuestros colaboradores en el trabajo, en una franquicia de Recopollo nos comenta, creo que se conocen, ¿no? Nuestros compañeros, imagínense. Y vean, miren, ¿qué es el propósito? ¿Por qué buscamos que nuestros colaboradores o trabajadores tengan un propósito claro? Porque nuestra empresa es la suma de todos los trabajadores. Si nuestros trabajadores la tienen bien clara y son personas que están saliendo fuera de lo común, mi empresa va a producir mucho más. Van a ser mis aliados, ¿ok? No solo son personas que vienen a fin de mes a cobrar por una actividad mecánica, ¿ok? Están cambiando las organizaciones toda esta visión, necesitan personas que impulsen todo, para lo cual, por supuesto, necesitamos un líder, un gerente que los inspire a ello, ¿ok? No un gerente mediocre. ¿Y qué buscamos como área de recursos humanos? Buscar a ese gerente ideal, con esos ideales, con conocimiento de esto y sobre todo que lo aplique y hagamos que se quede para que permanezca ahí y podamos crecer, ¿no? Porque si vamos a estar cambiando cada rato de gerente, no vamos a avanzar. Para lo cual hay que hacer una organización atractiva para que se quede un buen personal. ¿Qué es esto del propósito que hablábamos?
pensar cuál es el objetivo más grande, pensar en un objetivo más grande que uno mismo, o en otras palabras, cuál es el resultado de lo que tú estás pasando, por lo que estás pasando en esta, o sea, ¿para qué estamos en este mundo? ¿Ya? Eso es el propósito. Y en líneas bastante pedagógicas nos dice el propósito, ¿no? En realidad es un poquito más que esto, pero algo bien conocido y práctico, y que lo vamos a encontrar en libros, es la unión entre la pasión, la misión, la profesión y la vocación. Eso es propósito. Entonces yo les hago la pregunta ahorita y quiero que me lo pongan en el chat para también saber si estamos acá todos. ¿Quién, a quién le gustaría conocer su propósito o fortalecer, aplicar su propósito? Créanme que la mayoría de los humanos no se hace esta pregunta y no lo conoce tampoco hasta el día que muere. Todos los que estamos aquí estamos llamados a potenciar, aplicar nuestro propósito de vida o conocerlo por lo menos, ¿no? Imagínense, ahora solo se habla de vocación, orientación vocacional, desarrollo profesional, de misión y de pasión poco se habla, ¿verdad? Imagínense esta unión y miren trabajar en un restaurante, ¿cómo sería fortalecer el propósito de recursos humanos? Cualquier institución, los restaurantes no son restaurantes nada más. Recordemos nosotros, cuando vamos a un restaurante, no siempre vamos solo a saciar nuestra hambre, ¿no? La mayoría de veces va a conversar, se encuentra con un familiar, con un ser querido, en una cita, a festejar que se graduó nuestro hijito, se bautizó, o estoy muy, no sé, mañana es viernes, chicos. Y bueno, después del sábado quizás de la clase, ¿no? Uy, hemos tenido una semana muy productiva, nos merecemos, no sé, una tortita en un restaurante, con un jugo o un capuchino. Un restaurante no es solo un lugar que vende comida, es un lugar que te vende una experiencia. Si nosotros compramos en un kiosco, a veces, o bueno, en una tienda, no lo sé, o hacemos la torta, nos saldrá 10 soles. ¿Por qué nos cuesta 15 o 20 soles en una tienda, en un restaurante? Porque hay una atención, hay un ambiente, te disgregas del mundo, ¿no es cierto? Es un momento de dispersión. Entonces, la pregunta de nuestra compañera, que nos dice cómo mejorar, ¿cómo era la pregunta? A ver, ¿cómo fortaleceríamos el propósito de recursos humanos en un restaurante, ¿no? Vamos a evaluar acá primero, justo ahí nos dice el compañero que tiene mucha experiencia, comprometer a todos los trabajadores para que trabajen bien, que están ofreciendo un buen servicio, comprometerse a un buen servicio. Totalmente de acuerdo. Yo no quiero promocionar a ninguna empresa aquí, pero les voy a mandar a hacer una tarea. Vayan a dos lugares muy diferentes de la ciudad. Generalmente las empresas que tienen ISO y que tienen muy buenos costos también, por ejemplo, te encuentras un sándwich a 8 soles en un sitio, pero en ese lugar está 15, el doble casi. ¿Cuál es la diferencia? A veces el trato, la calidad de atención al cliente. Es ese trabajador que viene, te atiende, te dice muchas gracias, está a la mitad, estás comiendo a la mitad, dice todo bien, le traigo algo más. Te hace sentir que eres un cliente importante. Entonces, ¿tú qué haces? Vuelves, vuelves, vuelves. A veces solo porque el mozo, el que te atiende, te cae bien, te trató bien, ¿no? Hasta a veces le dejas propina, porque a veces hasta te alegra el día, ¿no? Eso es añadirle valor, lo que hablábamos la vez pasada. Imagínense, ¿quién diría, no? ¿Y cómo hago para trabajar propósito con un mozo? Ya habíamos hablado la vez pasada. Valentina, estás levantando la mano, ¿tienes una consulta? No, quería aportar también que uno como cliente se da cuenta también del ambiente del lugar. Es decir, por ejemplo, vos vas a comer a un restaurante y te das cuenta de cómo están los humores de las personas, cómo es la relación entre ellos, el clima laboral, el trato. Te das cuenta de eso y eso también interfiere mucho en que vuelva o no un cliente. Claro que El sí. clima, porque uno también va como a disfrutar el momento y el clima, el ambiente, como que influye mucho también. Claro que sí. Muchísimas gracias, Valentina, por tu aporte y por estar atenta. Claro que sí. ¿Cuántas veces hemos ido a disfrutar algo y por pelear con el mozo nos hemos ido renegando, ¿no? Nos hemos ido a otro sitio. Y créanme, a veces las personas que hacen atención al cliente no ganan más. La diferencia de trabajar en un lugar bastante que parecería que cobra caro y en el otro que cobra, a veces ganan lo mismo. ¿Dónde radica la diferencia de estos dos colaboradores? En el trato que se les da, como les dije la otra vez. Recordemos las necesidades básicas del ser humano. El sueldo mínimo que la mayoría gana
pues cubre nuestras necesidades básicas y de ahí escalamos. Si los capacitamos, si les damos un uniforme o dos mudas de uniforme, les estamos dando un buen trato. Si le damos a veces, no sé, a veces les consiguen bonos, por ejemplo, a veces de restaurantes salen tarde, se les consigue bonos de descuento para el taxi, eso ya es una consideración también. Y se les hace parte del equipo. Lo que siempre hemos visto, por ejemplo, no sé solo si en McDonald's, porque ahí se sabe que había mucha explotación, pero veías trabajadores muy comprometidos, porque hay protocolos de atención, ni siquiera poder malas caras allí, pero como les decía, vayan al restaurante que ustedes piensen que cobre más caro y vean el trato allí. Generalmente tienen ISOs y muy buenas capacitaciones en el tema de atención al cliente, porque las organizaciones que saben que sin clientes no hay ventas, no hay pago para personal, no hay ganancias, no hay utilidad. Entonces, nuestro cliente tiene que ser el mejor tratado. Y el gerente no siempre va a estar ahí para tratar al cliente. Lo que tiene que haber es una muy buena contratación de las personas que hacen atención al cliente, para lo cual se les capacita y como nos decía el compañero, ¿no? Y también se les agradece, oye, estás haciendo un muy buen trabajo. El servicio tiene que ser bueno. Todo es un combo, atención personalizada, el local, claro que sí. A ver, Liz, me estás haciendo una consulta aquí. Donde venden para preparar ahí. ¿Cómo se fortalece el propósito? En una franquicia de Rico Pollo donde venden para preparar ahí. Esa parte no la entiendo muy bien. ¿Cómo se fortalece el propósito de recursos humanos? A ver, Liz, aclárame un poquito tu duda, que no la estoy entendiendo muy bien. En Sí, mis cualquier... disculpas. Sí, Es que lo que pasa es que hay lugares en donde son franquicias, o sea, digamos, hay una empresa que se llama Rico Pollo, entonces hay personas que tienen como que franquicias, o sea, tiendas en donde venden el mismo producto ah, ya, con la perfecto. misma marca y todo. Entonces, ¿cómo, de qué manera se le comprometen, ¿no? Los trabajadores Claro, a fortalecer el propósito de recursos humanos? claro que sí. Primero vamos otra vez, vamos a las necesidades básicas del ser humano. Ese trabajo no es solo mi trabajo, no importa que se llame Rico Pollo, San Fernando, etcétera. O si es una marca nueva, Don Pepito, por ejemplo. Es el lugar donde tú estás, sea sucursal, es el lugar que te va a pagar. Entonces tú al lugar donde estás trabajando, ¿cómo fortaleces recursos humanos? ¿Cómo fortalece a todo el personal? Este es el lugar, así sea chiquitito o grande o mediano, que gracias a este lugar que tiene un puesto, tú estás en este puesto, ¿no? Gracias a las personas que vienen a este pequeño puesto, existe tu puesto de trabajo. Le hacemos conocer la importancia de esa persona en el puesto lugar y la hacemos imaginar, ¿ah? Mediante un taller, mediante una conversación personal, como se pueda. ¿Cómo sería esa persona? Si no es, o sea, ¿cómo sería esa organización sin ese puesto? No se puede, ¿verdad? Sin el de ventas. Y también le hacemos visualizar a esta persona que va a ingresar a trabajar cómo le gustaría ser tratado, cómo se ve de acá a largo plazo. Y acá hablamos, y más adelante vamos a ver cuál es el problema de la gestión del capital humano también. Todo se basa en la contratación, ¿ya? Vamos a hablar del tema correcto. Las empresas que pagan bien, que los tienen en planillas, que no están buscando explotar a personas que no conocen, etcétera, que quieren crecer en realidad, van a buscar un buen personal y un buen personal tú le vas a preguntar por qué está buscando ese trabajo. Y queremos la sinceridad que nos diga y cuánto tiempo piensa quedarse. Yo en este trabajo pienso quedarme un año porque ya voy a terminar de estudiar y ya voy a entrar a otro trabajo, etcétera. Lo quiero para pagar mis estudios, para aportar en mi casa, etcétera, ¿no es cierto? Con las cosas claras y los objetivos, alineando el propósito de la persona, el propósito en esa empresa, con el propósito de mi empresa, es ya un año voy a contar con esta persona que trata muy bien, que habla bonito, etcétera, y que es muy empática de repente. Pareciera, ¿no? Que la sucursal no tiene nada que ver. No, el nombre nos ampara. Al final, todos los seres humanos, al final vamos a trabajar, no siempre queremos ir a hacer voluntariado, ¿verdad? Vamos por un sueldo. Entonces dice, eso de cómo quisiera que la traten, se le debe preguntar al nuevo trabajador. Al nuevo trabajador si va a atender al cliente, se le pregunta, ¿no? Si tú fueras un cliente, ¿cómo te gustaría que te trate? Y él mismo te va a decir, me gustaría que me miren cuando les hablo, que me atiendan rápido, de manera amable. Entonces, esa persona misma se está poniendo el estándar para su puesto. A eso me refiero, ¿no? ¿Cómo le gustaría que le traten en el trabajo? No, por lo general no, porque
estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Nos hacemos que imagine en cuanto al puesto en el que ella está. Si va a hacer ventas o atención al cliente, ¿cómo le gustaría como cliente que se le trate a ella? O cómo le gusta cuando va a una tienda que se le trate. ¿Qué más? Le hacemos ver a la persona la importancia de su puesto para la organización, ¿no? Sin persona de ventas, nosotros no vendemos. Tú eres la persona más importante de la empresa porque haces que haya ventas. Y lo que aplica mucho y funciona es reconocerle con una palabra, no siempre va a ser con un certificado, con un aumento de sueldo, con un bono. Lo estás haciendo muy bien. Mira, llevas 3 semanas y ya sabes qué productos hay, atiendes muy bien, mira, no te han dado ningún cheque falso, te felicito, se ve que estás muy animada. Eso hace que se enganchen mucho a la empresa, ¿ya? Entonces, como les decíamos, en reclutamiento vamos a tratar de aplicar y buscar estas personas correctas, y si no lo saben, en el proceso en el que se queden, se los vamos a mostrar, a enseñar y a capacitar. Y qué difícil es a veces, sí, hay personas que ingresan, por ejemplo, a los grifos porque los ayudan para tener 2 o 3 trabajos, porque lo necesitan, sobre todo madres solteras. ¿Cómo hacemos, cómo le hablamos de propósito de vida a una señora que viene a hacer algo de repente ni tan mecánico, pero es súper importante si no atiende? Imagínense lo que se deja de vender. Pues nosotros como empresa se lo brindamos. Le decimos, ¿y cuál es tu propósito de, por ejemplo, María? ¿Qué estás buscando? A ver, Juan nos dice, la gerencia general de la empresa debe estar comprometida con la función de recursos humanos. Así es. Si no, no va a funcionar y la cuerda se rompe en la gerencia. Claro que sí. Aquí vamos a ver en gestión del capital humano, más adelante, cuando se funciona bien, cuando hay una buena gestión del capital humano, cuando los puestos gerenciales van a alinear todo lo que van a hacer, toda su fuerza de producción, de organización, todas las habilidades que estamos aprendiendo, las vamos a unir a los objetivos que tiene la empresa para crecimiento, que no siempre es crecer, a veces es mantenerse. Existen cuestionarios de preguntas para los trabajadores que van a ingresar a trabajar. Así es. ¿Y cuál es el fin? Así es. Eso lo vamos a ver en selección de personal y reclutamiento. Pero aquí invitarlos, ¿no? A la gerencia de sí mismo. La mayoría de los puestos gerenciales ya han pasado por ciertas experiencias, no solo las técnicas, sino las personales. Por eso a veces vemos mucho temple en sus decisiones, no son personas que hablan mucho. Y este tema de propósito es muy importante, ¿ya? Para poder, que lo puedan evaluar ustedes. Y les pedí que me comenten si ustedes ya conocen este tema o lo quieren potenciar, ¿no? Potencializar, para saber más o menos en qué enfocarnos. Ahí en el chat nos pueden comentar, sí, señorita Ana, yo, no me hablen de estudios nada más, porque miren lo que están viendo en pantalla, el propósito no es solo la profesión, también se refiere a la pasión, a la misión y a la vocación. Cuando todo esto se une, es como que un trabajo ideal o un oficio ideal, ¿no es cierto? Claro, y sí sé potencializarlo, genial, te felicito. Y eso lo vamos a lograr poco a poco, no siempre lo hacemos de jóvenes, ¿ok? A veces están con las experiencias, a veces negativas incluso. Y acá vemos, ¿qué es esto de misión? La misión, pues nos dicen que es lo que el mundo necesita. Y a veces vemos por ejemplo, hasta en un trabajador de limpieza. ¿Qué es esto de que el mundo necesita? Pues a veces en una universidad el señor que limpia hace que el lugar sea cómodo, que sea agradable, ¿no? O ese señor a veces que saluda. A ver, Liz nos consulta. En un supermercado a los mercaderistas, ¿cómo se fortalece el propósito en recursos humanos? ¿Hablaríamos de una organización en sí? ¿Hablaríamos de una gerencia? Un supermercado, tienes razón. A los mercaderistas son los proveedores. Son los que llevan los productos, Los o proveedores. sea, del almacén hacia el lugar. Igualmente, comprometerlos, uno, que la empresa en la que están, el supermercado en el que están, es el que les está brindando el puesto de trabajo. ¿Y qué fin tiene un supermercado? No es solo un lugar donde vamos a hacer las compras. Y cuando uno hace las compras, o sea, es un lugar donde uno se abastece de las necesidades. Ahora, los que van al supermercado, a diferencia de un mercado, es toda una experiencia, por eso está armado de ciertas formas, ¿no? A veces hay gente que solo va a pasear al supermercado incluso. Entonces, ¿qué es un supermercado? Es un lugar que abastece a las personas, que las hace felices porque pueden adquirir lo que necesitan a precios módicos de repente, de manera limpia, de manera segura.
con un buen trato, hay mucha limpieza en los supermercados, ¿no es cierto? Nuestro público es diferente ahí. Los mercaderistas, siempre cualquier puesto de trabajo que haya en la institución, por ejemplo, el que nadie quiere de repente, pero el que todos le tienen miedo, el de limpieza. Tú dirías, ¿cuál es lo importante de ese puesto en la organización? Pues que es la persona que hace que todo sea agradable. Es el lugar que le está dando de trabajo, le va a proveer lo que necesita en el mes, ¿no? ¿Y qué hace con ese dinero esa persona? Paga la luz, el agua, compra alimentación para su familia, paga sus estudios. Entonces, así sea un trabajo temporal, le está ayudando a cumplir, por así decirlo, sus sueños, a cubrir necesidades básicas. Entonces, ¿cómo fortalecer el propósito en recursos humanos? Y nuestro compañero Renzo nos dice comprometernos de manera individual y grupal. Quien internalice en su trabajo es el mejor, y mientras mejor el servicio sea, ellos serán mejores. Pues sí, cuando se hace capacitación con personas, por ejemplo, que se dedican, los obreros, las personas que siempre hablamos de, no se les exige más de quinta secundaria, porque son labores mecánicas, entre otras, ¿no? Que no exige mucha especialidad. Es bien difícil trabajar allí, no tanto, porque a veces se les recuerda, ¿no? Dónde han llegado, qué les ha dado su trabajo, qué les da su trabajo, qué significa el trabajo para ellos y qué harían si no tuvieran ese trabajo. Se les recuerda otra vez el propósito de ese trabajo que se les da y ahí encuentras una motivación. ¿Qué más? ¿Cómo se comprometen, cómo se identifican con su empresa? La empresa pues los hace parte, los felicita, les reconoce, los saluda por su día, se les saluda siempre, ¿no? Para buenas tardes. En mi opinión, creo que para poder ser líder de recursos humanos también hay que tener calidad humana para poder meternos en el personal, ¿no? Que trabaja para poder ver cuáles son los problemas que hay, que tienen problemas, sin embargo, llegan al trabajo con esa mentalidad de formación y las personas de recursos humanos que se puede hacer con a lo mejor darle ánimo compañeros que estemos juntos, unidos con ellos para poder la persona se anime y pueda hacer una buena labor. Sí, le he escuchado un poquito entrecortado, pero sí le entendí que sí, mucho depende de la calidad humana, de cómo se le trate, claro que sí. Nosotros, si llegamos a un puesto gerencial o estamos buscando un puesto gerencial ideal para nuestra organización, desde el área de recursos humanos vamos a buscar mucho, como les dije, las 3 habilidades básicas que necesitamos, las universales, las técnicas y las habilidades humanas o de madurez, donde hay mucha calidad humana. E incluso a veces los puestos gerenciales no son de lo más empáticos, pero saben que es importante el reconocimiento y aplican ello, porque saben de que cuando hay un maltrato a los trabajadores, el clima laboral no es bueno y ya no hay identidad con la empresa. Y hablamos ahí del cliente interno. ¿Quién es el primer cliente de la organización? Sus trabajadores. Esa empresa, esa organización se tiene que vender muy bien primero con sus trabajadores y ellos se vuelven replicadores, ¿no es cierto? Así que, ejemplo que haya, ya sea el trabajador de limpieza, ya sean las personas que trasladan de un lugar a otro la mercancía, cómo se puede lograr una identificación, potencializar propósito, recordándoles por qué llegaron, por qué buscaron ese trabajo. ¿Ok? Ay, disculpen. Entonces, enfoquémonos en este tema. La vocación es aquello que nos gusta, lo que haces bien también. La profesión es aquello por lo que te has especializado, la mayoría aquí lo puede tener. ¿Y qué es eso de la pasión? Lo que amas hacer, ¿no? Si se une todo esto, que a veces no es tan fácil, hay que seguir ciertos procesos, pero si ya lo haces, estás viviendo en propósito, ¿no? Y se dice que las personas con propósito buscan que otras personas también tengan bienestar siempre. Nuestro compañero nos dice, el tema de bienestar para los trabajadores ayudan al compromiso de los trabajadores. Así es, celebrar cumpleaños del mes, cantar el Happy Birthday, enviar una tarjeta virtual con motivo de cumpleaños, Día del Padre, Navidad, hay muchas maneras de motivar. Totalmente de acuerdo. Ahí vamos a hablar en gestión del capital humano, cuán importante es lo intangible para un trabajador. No siempre vamos a poder hacer aumentos, ascensos, pero el reconocimiento para el ser humano como necesidad básica también
Es una de las más importantes. ¿Qué más hablamos cuando hablamos de la gerencia de uno mismo? El autodesarrollo y su relación con la disciplina. A ver, aquí nos han pasado unos datos para la fórmula del fracaso, ¿no? Un gerente que no tiene idea de autoconocimiento, no hay autoaprendizaje, no pensar, no hacer, no hay retos, no hay felicidad, no hay alineación entre la ambición personal con el comportamiento personal y la ambición compartida, va a dar como resultado ningún desarrollo personal y profesional sostenible. ¿A qué apuntamos nosotros? A ver, Juan Diego, en el tema público los gerentes son puestos de confianza, solo cumplen. A ver, solo cumplen perfil de dichos puestos. En realidad lo ideal es que sí, sí así, eso depende de recursos humanos. Sabemos por qué no funciona el Estado, justamente por eso, porque no hay gerencias, por lo menos la gerencia municipal debe ser la que sostenga eso, ¿no? Y vemos el fracaso de las instituciones públicas porque no hay enfoque en el área de recursos humanos. De repente es un área donde tenemos incluso a la persona más, que tiene menos habilidades blandas, que no le gusta hablar con personas. Yo trabajaba en un lugar donde había un ingeniero de sistemas. No es que un ingeniero de sistemas no puede estar en recursos humanos, sino que de verdad no le gustaba tener trato con las personas. ¿Cuál fue la política de esta autoridad que lo puso ahí? Es que dijo que se habían desbandado, que el personal se había desbandado y necesitaba alguien muy firme, que dijera no a todo, como que diera miedo. Y sí, veías ahí un muro, no podías pasar. ¿Qué hizo? Desgano, generó desmotivación, desgano. Probablemente obtuvo que le tuvieran miedo. Ya la gente sabía que no podía salir del lugar sin papeleta, pero la productividad baja y ahí lamentablemente en las instituciones públicas no hay una evaluación de desempeño. O sea, puedes tener una persona sentada 8 horas, pero no está produciendo. Entonces, nunca es un buen negocio. ¿Debería aplicarse en todas las gerencias? Sí, debería aplicarse. Depende de recursos humanos. Entonces, ahí como no hablamos mucho de recaudación, debería hablarse, ¿no? Pero en una empresa sí se ve mucho más, porque ahí vas a ver resultados. O sea, no, ahí sí se puede diagnosticar, oye, no estamos ganando, ¿no? Y vas a tener que despedir personal, vas a tener que cerrar. El miedo nunca es bueno, claro que no. Y ahí hablamos pues de la habilidad de, justamente cuando elegimos a nuestras autoridades, hay que buscar una persona que conozca, que sea humana y que también tenga conocimiento de lo que hace. Igualito, así como para un puesto gerencial, tenemos que elegir a la autoridad, porque es quien va a elegir a estos gerentes, como nos dice nuestro compañero. Así es. A ver, ¿qué nos dicen nuestros compañeros? La principal misión de una gerencia de recursos humanos es escuchar a los trabajadores. Quizás no se les puede solucionar el problema, sin embargo, se va tranquilo, claro que sí. Acá hablamos de las habilidades gerenciales a nivel general, ¿no? Y que también va a depender de recursos humanos elegirlos. O guiar, ser el equipo técnico del directorio, del dueño, ¿no? Que vaya a elegir este gerente que nos va a ayudar a que todo se mueva correctamente. Entonces, esta fórmula del fracaso, ¿la estamos aplicando? ¿Qué no estamos aplicando? O de repente por ahí solo una cosita, autoaprendizaje, autoconocimiento. ¿Qué más? Hablamos de qué es dirigir para un gerente. Hablamos de planificación, de organización, de gestión y de control. Cuando hablamos de planificación, hablamos de fijar el curso de una acción, de objetivos de programas de actuación y de recursos a emplear. Todo esto, por supuesto, alineado a los fines y objetivos y misión de nuestra organización. Organizar, crear una estructura de la empresa, marcar y asignar tareas, ¿no? Porque si no, todos van a estar, mucho capital humano, pero si no está organizado, es un material desperdiciado. Y la gestión, tomar decisiones con el fin de cumplir lo planificado. Controlar es detectar y corregir posibles desviaciones del plan, por supuesto, si no también vamos a tener pérdidas. A ver, hablamos de tres grandes grupos de habilidades gerenciales, como ya lo hemos mencionado, que debe dominar un gerente para ser exitoso. Y lo que ustedes tienen que buscar en el área de recursos humanos, que tiene que tener un gerente, y no solo un gerente, porque vamos a hablar de una escala de todos sus colaboradores que están ahí. De repente estamos teniendo un joven que ha ingresado, no sé, por ahí a administración, y que tiene muchas ganas de escalar en la empresa. ¿Qué hacemos para que llegue a ser un buen gerente? Y lo vemos de acá a 10 o 12 años.
Vamos a tener que formarlo y vamos a tener que buscar que tenga estas habilidades, a tenerlas en cuenta, no solo la experiencia en lo técnico, sino que capacitarlo en habilidades humanas también. En las habilidades técnicas, aquí se involucra el conocimiento y la experiencia en determinados procesos, técnicas o herramientas propias del cargo o área específica que ocupan. Y en las habilidades humanas hablamos de interactuar efectivamente con la gente. Un gerente interactúa y coopera principalmente con los colaboradores y empleados a su cargo. Muchos también tienen que tratar con clientes, proveedores y aliados, así es, y tiene que aprender una habilidad básica que es la negociación también. Habilidades conceptuales. Se trata de la formulación de ideas, entender relaciones abstractas, desarrollar nuevos conceptos y resolver problemas en forma creativa. Cuando hablamos de habilidades técnicas, hablamos de un administrador probablemente, en habilidades humanas hablamos de un líder y en habilidades conceptuales de un estratega. Buscamos obviamente que tenga las tres. ¿Qué más? Hablamos de estilos en una gerencia, estilos de dirección, ¿ya? ¿Y cuál es el que se busca ahora? Un estilo autocrático, por ejemplo, ¿no? El jefe siempre va a decir imponiendo su propio criterio, va a asumir toda la responsabilidad, pero planifica todo el trabajo de sus empleados. Un estilo de dejar hacer, ¿no? El jefe no ejerce como tal, dejando tomar todas las decisiones a los miembros del grupo que dirige. Ahí también vamos a tener mucho desorden. Un estilo democrático, más o menos el que buscamos. El jefe propone las tareas al grupo, siendo este quien elige por consenso. Bueno, tampoco tanto. Por consenso el plan de trabajo. Un poco sí, vamos a escuchar, pero no vamos a tomar toda la decisión de ello. Un estilo paternalista es un similar al autocrático. Si bien el jefe solicita y considera la opinión de todos, más o menos como que les hace caso a todos, ¿no? Un estilo burocrático es un estilo rígido de total cumplimiento del reglamento y la estructura. No te puedo dar permiso porque no, aunque sea urgente, ¿no? Un estilo participativo, hay una implicación de todo el grupo en la toma de decisiones, compartiendo responsabilidades y consecuencias. ¿Cuál es el estilo directivo que ustedes creen que es el que se está buscando en esta nueva hora? Muchos se aplicarán en algunas otras, ¿no? Pero ¿cuál le trae éxito a la empresa? ¿Cuál creen ustedes? Yo creería que el estilo participativo. Y bueno, hablamos de habilidades, del sistema de habilidades, de las habilidades gerenciales que nosotros debemos formar en los colaboradores, buscar en el gerente que estamos viendo o nosotros mismos aspirar a ello. Y así no estemos aspirando a tener un puesto gerencial. Gerenciar significa pues llevar a cabo, ¿no? Hacer que algo cumpla su fin. Así que nos va a servir mucho. Estilo participativo, yo estoy de acuerdo contigo. Capacidad de adaptación, que también invitarlos a ustedes. Si ya lo tienen, fortalecerlo. Acuérdense de la etapa de COVID, como estos gerentes que no tenían una capacidad de adaptación, ¿cómo han hecho? Acá, ¿qué nos dice? El mundo laboral es dinámico, los cambios suceden de manera constante, es fundamental saber asumirlos. Las empresas necesitan empleados que sepan trabajar en este entorno donde surgen imprevistos. Claro que sí, nada va a ser igual todas las semanas. Vamos a estar sujetos a cambios de la economía, como ya hemos visto, los precios suben, todo cambia, hay que hacer nuevas cotizaciones, nuevas organizaciones, hay que ver si el personal está de más, vamos a reajustar, cómo hacemos todo eso. Hablamos acá de la adaptación rápida para seguir adelante, ¿ok? La adaptación es una habilidad, o sea, es algo que se puede aprender. Para saber adaptarse a nuevas situaciones, también saber asumir otros roles. Como les decía la clase pasada, muchas personas que se quedaron era porque tenían muchas habilidades. Diseño, administración, digitalizar, son los que se quedaron. Y también desempeñar funciones que a lo mejor no son las nuestras, pero que en un momento dado tenemos que realizar. Si tú le dices a un gerente probablemente que le toque atendernos en un grifo, lo va a hacer, porque hay capacidad de adaptación, conoce de sus productos, conoce de precios, tiene buen trato, probablemente es el que mejor atiende. Y eso inspira mucho. La capacidad de adaptación significa ser polivalente, reciclarse formativamente y tener capacidad de aprender constantemente. Tiene mucho que ver con también saber desaprender. Tenemos personas antiguas en la empresa, como hablamos la vez pasada, tenemos generaciones desde el 70, 60, 80, 2000 quizás. ¿Cómo hacemos con los antiguos que solo saben cómo era antiguamente, ¿no? Si tienen una capacidad de adaptación, van a aprender de la gente nueva también.
Otra habilidad, la creatividad y la innovación. Una de las habilidades profesionales más valoradas por los jefes o compañeros es saber crear ideas nuevas, formas de hacer el trabajo, idear nuevas formas de hacer el trabajo. Esto significa ser un profesional abierto al entorno, receptivo a todo aquello que está a nuestro alrededor y saber aprovecharlo para crear e innovar nuestro desempeño y consecución de objetivos. Todas las empresas van a aparecer, no sé, en una época salió un boom en pandemia que vendían sal de maras. ¿Qué hacía la diferencia entre una y otra? Por ejemplo, ganaba el que hacía delivery, no ganaba solo el que, ni siquiera importaba mucho el precio, ¿ah? Ganaba el que te hacía delivery gratis, ganaba el que por WhatsApp conocías el catálogo, ganaba el que te combinaba sal de maras con ajo molido, con pimienta, no lo sé. ¿De qué depende de la empresa? Depende de la economía. La gente compraba más que nunca sal de maras. Dependía mucho de la creatividad e innovación que hubiera en esa organización. La colaboración, la habilidad de la colaboración. ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere? La disposición de colaborar con otros compañeros. Qué importante esto, ¿no? Saber compartir lo que tú ya sabes. Con otros departamentos también, incluso con empresas, es esencial. Las compañías necesitan empleados con habilidad para trabajar en equipo. Qué importante sabemos que es esto. Para compartir, participar, colaborar y ayudar. El gerente debe estar rodeado de personal técnico, de tal forma que las ideas innovadoras siempre deben estar, ahí se me ocurre bien, siempre deben ir de la mano con las normas técnicas para no ir en contra de la ley. Claro que sí, hablamos de muchos departamentos en organizaciones grandes, y sí, sí, también vamos a hablar de ello, vamos a hacer un sondeo, un estudio de mercado, qué está buscando la gente, ¿no? Y por la parte técnica también, claro que sí. A ver, vamos a buscar colaboración, claro que sí, para la búsqueda de la mejora y alcanzar las metas fijadas. Imagínense una persona trabajando 10, 15 años con mucha expertise en un área que no quiera compartir con la gente nueva o que se haya tenido que ir de repente por, no sé, en COVID fallecieron muchos y que sí o sí tenemos que compartir, no vamos a contratar otro personal para enseñar. Necesitamos que nuestro personal colabore, ¿no? Y la inteligencia emocional, que es otra habilidad súper importante buscada ahora, que le llaman dentro de las habilidades blandas. ¿Qué es? ¿Qué es esto, inteligencia emocional? Un conjunto de habilidades que permiten expresar y entender las emociones, ¿ya? Entonces, expresamos y también entendemos las emociones nuestras y las de otros, por supuesto. También son las habilidades que nos permiten sentir empatía con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Ahí hablamos mucho, por ejemplo, no solo en el área de recursos humanos, es, por ejemplo, necesito cambiar mi horario o voy a compensar de cierta forma el trabajo porque ha enfermado un familiar, ¿no es cierto? Si no tenemos empatía, que es un ser humano y que necesita cuidar al familiar, probablemente vamos a querer despedirlo, ¿no? Pero si estamos llegando a la negociación individual con esa persona, voy a compensarlo, de repente voy a venir los domingos y se va a lograr cubrir. Es un trabajador bastante comprometido que va a estar con nosotros y no vamos a perder esa productividad. Saber escuchar a las personas y saber relacionarnos en distintos grupos y contextos. Alguien por aquí nos comentó. Inteligencia emocional es trabajar bajo presión de tal forma de tomar las mejores decisiones en favor. También es una parte. También inteligencia emocional es reconocer que somos personas vulnerables, ¿no? Tenemos esta imagen de que, sobre todo en los varones, que nuestros trabajadores no toman decisiones con el corazón, sino con la emoción. A ver, la inteligencia emocional, ¿qué nos puso? Sino con la inteligencia. Claro, la inteligencia se refiere a, esto es un término, por eso le llaman habilidades blandas, diferente a las habilidades duras. Yo les pregunto, ¿cuánto es 2 más 2? Pónganme en el chat. Rápido van a poner 4, ¿no? Pero yo les digo ahorita, prendan sus cámaras y bailemos, todos hagan gestos, ¿no? Así, no, nadie va a querer hacer porque son habilidades blandas, ¿no? El miedo a que me vean los demás, que se rían de mí. Las habilidades blandas se dicen blandas porque están poco trabajadas en los seres humanos. Es algo que se viene trabajando poco todavía. No todos los colegios dictan cursos en currícula de inteligencia o educación emocional, así que es algo que todavía tenemos un poquito bajito.
Sobre todo en varones pasa que hay un perfil de que el gerente tiene que ser tosco, duro, serio, implacable, por así decirlo, ¿no? Porque la gente se abusa. Y no es tanto así. ¿Por qué se busca que ahora tengan habilidades blandas? Uno, porque son personas que controlan sus emociones. Como ya lo habíamos dicho, si yo, no sé, tuvimos una pérdida muy grande, ¿qué hago? ¿Despido trabajadores? No, tendremos que justamente controlar las emociones, hacer una evaluación para una toma de decisiones importante, comprometer de quién es la responsabilidad, de quién es la función, qué podemos hacer para mejorar, dónde estuvo el error, porque si no al final es como un padre que le grita a un hijo, no hay, o sea, a veces podemos llegar hasta el maltrato psicológico, ¿no? Entonces, no siempre se va a referir a tomar buenas decisiones como un robot. También se trata, como lo vemos, de entender las emociones de los otros, de saber escucharlas y relacionarlos con distintos grupos. Es un tema largo que tratar, inteligencia emocional. Siempre lo estamos trabajando constantemente, ¿ya? Lo primero para que ustedes tengan inteligencia emocional es conocer cuáles son las emociones y diferenciarlas. Muy diferente el enojo de la ira, muy diferente, a veces no pareciera que estuviera relacionado, pero enojo con tristeza está relacionado. Ira con tristeza está relacionado. Si vamos detrás de la ira y del enojo encontramos dolor. Esto se trabaja mucho en grupos de coaching organizacional, cuando lo que quieren es, por ejemplo, subir la productividad y nos encontramos con que simplemente hay un problema del gerente que no resuelve con su padre o con su madre. Y salen lágrimas, de gerentes, créanme. Entonces, y ahí vemos la productividad, sí, incrementa mucho la productividad, porque primero somos personas antes que gerentes. ¿Ya? Entonces, vamos a tratar acá recomendar inteligencia emocional. Uno, vayan a Google a buscar cuáles son las emociones, los tipos de emociones, las diferencias de emociones y preguntarme yo cómo me siento. A ver, buscamos en el cuerpo ahorita, ¿cómo me siento? Me siento cansado, me siento a la expectativa, estoy preocupado como es mañana, estoy cansado, estoy frustrado, estoy decepcionado, ¿cómo me siento? Ese es el primer paso para reconocer y tener inteligencia emocional. Uno, conocer las emociones, nombrarlas, porque no se nos enseña. A veces creemos que estamos tensos, preocupados y simplemente estamos tristes, porque los que son varones dicen no se llora. Y a veces lo expresamos por la ira, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos permite esto de ser más humanos? Ser más humanos con los demás también. Este es un tema muy bonito, así que la primera tarea acá es buscar cuáles son las clases de emociones que hay. ¿Cuál es la diferencia entre una emoción y un sentimiento? Y de repente a veces reconocer las emociones. A los niños ahora se les enseña por qué no se maltrata. Miss, ¿cómo se relaciona la ira con la tristeza? Uy, en el 99% de casos, detrás de la ira hay tristeza. La ira es el resultado de toda esta época, sobre todo en varones, pero también en nosotras mujeres, porque el hombre, ¿qué se espera de un hombre? Que sea fuerte, que no llore, porque tiene que proveer, tiene que dirigir, como en las épocas antiguas, es el que tiene que ir a matar al tigre y traernos la comida, ¿no? Tiene que ser fuerte el hombre. Entonces ahí hemos bloqueado muchas emociones humanas que por algo están. ¿Cómo se relaciona la ira con la tristeza? Así es, una sociedad machista tenemos. Hay mucho por trabajar y eso es lo bonito. Mientras tengamos vida, hay que trabajar. Somos como una cebolla, ¿ya? Vamos trabajando una cosa, parece otra, pero vamos creciendo como personas. Hay personas, ustedes analícenlo, cuando se sientan iracundos o cuando vean en su entorno laboral, sobre todo, mucha ira, esa persona probablemente atrás tenga que podemos estar pasando frustración y que nos trae mucha tristeza como seres humanos. Por eso hablábamos de este concepto, a ver, se llama inteligencia emocional. Aunque no crean, lo que hace caer a los sistemas y a las organizaciones es este tema. Y hay muchos estudios. Cuando la persona se siente sin un propósito claro en su día a día, en su vida en sí, así tengas trabajo y ganes 15,000 o ganes 1,000 soles, si no tienes un propósito claro, vas a ser una persona frustrada y las personas frustradas se vuelven iracundas. Y también la frustración está relacionada con la tristeza, porque como seres humanos ustedes ya lo tienen que saber, queridos alumnos y alumnas, es que no solo somos un cuerpo, también somos una mente y emociones, y si quieren hablamos de espíritu. Entonces, cuando venimos solo así como máquinas de que si no produces no sirves,
Te levantas, haces el desayuno para ti, para tus hijos, de repente ni desayunas, trabajas 8 horas, el trabajo más o menos, lo aguantas, lo soportas, almuerzas rápido, vas a la casa, el tráfico, duermes, ahorita estás haciendo un esfuerzo por las clases, ya tienes que dormir, aparece otro día, es viernes, es noviembre, es 2023. Entonces, eso como que es seguir como, ¿y qué estoy haciendo con mis días, no? Como nos estamos dejando llevar y no hay objetivos claros porque no hay un propósito. Y ustedes dirán, ¿hay propósito en todo? Sí. Hay propósito en mi empresa, hay propósito en mi día a día, hay propósito en la vida. Y este cuadro que ven acá, cuando no lo tenemos claro o nuestros colaboradores no lo tienen claro, lamentablemente son pasivos de sufrir enfermedades físicas, emocionales. Tenemos personas que no saben qué están haciendo en el día al día y ustedes lo pueden ver en su rostro, cómo se va cayendo el tema de la sonrisa. Y no pareciera importante en el curso, pero lo es. Porque si ustedes vuelven a trabajar, trabajan o lo están haciendo en un área de recursos humanos, hay que ponerles en plataforma en la capacitación para que escalen o la capacitación día al día. No saben cuánto les gusta a las personas aprender sobre emociones que son importantes en la vida. Yo se los digo a ustedes, todos ustedes, totalmente valiosos, son importantes en el mundo y en la vida de alguien. Y ahí no pareciera, pero ahí se empiezan a mover todas las tuerquitas para que el desarrollo profesional y laboral y la producción de una empresa crezca, porque hablamos de propósito y felicidad. Entonces, detrás de una persona iracunda hay una persona muy triste por un tema personal o porque simplemente no tiene un propósito, sus días se le están yendo. Y ustedes saben que cuando no hay una meta clara, no importa el dinero que ganes. Es más, ni te das cuenta en qué has gastado el dinero. Entonces, la inteligencia emocional es un tema que los invito a trabajar mucho y ahí vamos a hablar de educación emocional, y es educarnos para conocer las emociones, porque estamos flaquitos en ese tema, todos, porque son habilidades blandas, para tener inteligencia emocional, que es todo un trabajo. Imagínense cuántos años en el colegio, 11 años. Si yo ni siquiera ahorita se me preguntan, no sé, divisiones, no me acordaría tanto, ¿no? Imagínense el tema de las emociones, porque somos humanos. ¿Qué más tienen que saber sobre emociones, alumnos y alumnas? Que las emociones son químicos. Todo se refiere a químicos en el cuerpo. Yo reniego, el cortisol, la adrenalina corriendo mi cuerpo. Por eso a veces sentimos como que amargo, a veces nos duele la cabeza, ¿no? Es porque todo el cuerpo se ha llenado de adrenalina y cortisol. Estoy triste, he llorado. Al día siguiente, como dice mi mamá, parecemos perro envenenado. ¿Por qué? Porque la adrenalina y el cortisol están en todo mi cuerpo, es como un veneno que está toda la bilis, que le llaman. ¿Y qué más? Mis niveles de magnesio han caído a piso. Por eso si toman un jugo de naranja bien cargado con magnesol, probablemente se sientan 50% mejor. Así de siempre, somos máquinas humanas. ¿Cómo sabemos? Dejamos de romantizar las emociones y sabemos que si tengo un jefe o un compañero con el que me llevo muy mal, ¿qué deberías hacer? Tener inteligencia emocional. La mayoría va a terapia por temas de trabajo y ayuda mucho porque te hace ver un tema objetivo de que no eres la víctima. Esto está pasando por esto lo controlas, esto no lo controlas y te vas relajado, ¿no? Incluso si te va mal en el trabajo, como nos decía un compañero de la vez pasada, una compañera creo, vamos a la casa, todo fatal, ¿no? Nuestro trabajo arruina nuestro día. Un test psicológico es importante, claro que sí, pero la mayoría de las personas siempre trabajamos en inteligencia emocional. No hay una persona perfecta en inteligencia emocional, solo la saben abordar mejor, ¿no? La saben gestionar mejor. A ver, ¿influye el clima laboral? Por supuesto que sí, y ahí tenemos que entender, si mi compañero está así, yo tengo que entender por qué está así. Siempre hay un motivo. Hay un coach que dice, hay una razón muy grande por la que la persona hace eso. Nunca es contra mí. Mi compañera no habla de mí, no me molesta porque me quiere hacer daño a mí, sino porque ella está incómoda. Nunca se trata de mí, ¿no? Y esas cosas las vamos a entender primero entendiendo nuestras emociones y de ahí la de los demás, ¿no? Si mi compañero me dice que le estoy, o los clientes me dicen, señorita, me está tratando muy mal, ¿por qué me alza la voz? Y yo digo, no, pero si ya me lo dicen 5 clientes o me mandan un memo, ¿qué tengo que hacer? Ah, ya, aprender sobre las emociones. La cara de las personas, si yo lo atiendo, hacen así. O me dicen, señorita, disculpe. Entonces tengo que ver en el rostro de las personas
si los estoy tratando bien, si se están sintiendo incómodos, y modularme, ¿no? De eso se trata la inteligencia emocional. A los niños de ahora se les enseña para que no hagan el bullying desde pequeños y no apliquen violencia, es si le jalas el pelo a tu compañerito, si le empujas, tú date cuenta su carita, mira esa carita puesta así triste, porque no le gusta lo que le haces. Entonces le enseñamos empatía a ese niño, ¿no? Lo cual nosotros también debemos trabajar, ¿no? A ver, se debe tener un manejo de nuestras emociones en toda situación que se presente, ser empáticos con la mejor actitud. Por supuesto que sí, Margot. Eso es qué difícil de trabajar, pero las personas que lo tienen todo para trabajar en puestos gerenciales, porque ya solo les queda lo técnico y la experiencia, si tienes las habilidades humanas. Es que es tan difícil de lograr, ¿no? Eso es algo que no consigues en un curso, no hay una capacitación de habilidades humanas en una semana y ya las tienes. Es un tema de chamba de buenos años, ¿ah? Incluso de educación. Las habilidades técnicas las vas a aprender sí o sí con la repetición, no en un año, y en una empresa tú ya sabes cómo funciona, pero que tengas habilidades humanas e inteligencia emocional cuesta. Así que hay que empezarnos pila ya a poder aprenderlas. Otra habilidad que vamos a trabajar después es la toma de decisiones. Súper importante, ¿no? En un puesto gerencial o que vayan a atender. No importa el puesto que desempeñemos, un empleado siempre hay un momento en el que hay que tomar decisiones, y a veces difíciles, y ser resolutivo es fundamental. La mejora de la empleabilidad de un profesional tiene mucho que ver con su habilidad a la hora de tomar una decisión. Cuando decides algo, se deja ver tu capacidad de análisis, cómo has realizado la búsqueda y valoración de las alternativas y qué te ha llevado a elegir una determinada opción. Recuerden en época de COVID cuántas personas tuvieron que quedarse sin trabajo. Y como siempre nos dice nuestro compañero también, todo siempre es con el fin de que la organización cumpla sus objetivos, ¿no? Probablemente se quedaban todos, no se cumplían las metas, la empresa desaparecía en 2 años. Pero ahora que se ha recuperado la empresa, de repente puede volver a contratar. Son decisiones difíciles que hay que tomar ahí. Despedir a una persona, créanme que es una de las decisiones más difíciles que hay, porque la has visto, la persona ha crecido, es un ser humano que se va a quedar sin trabajo, pero ahí tienes que aplicar también este tema, ¿no? Que no es nada personal. Ahí aplicas inteligencia emocional. Si eres un gerente que no tiene inteligencia emocional, te vas a deprimir porque has despedido personas. Y no, simplemente va a haber oportunidades para estas personas en otros lados o se ha evaluado probablemente el desempeño. Por eso siempre, chicos, hay que dar lo mejor de nosotros. Otra habilidad muy clara de esta época, y que si no la tenemos somos analfabetos digitales, que es el manejo de las redes sociales. Esta es una de las habilidades profesionales que pone de manifiesto la calidad de cómo te mueves en los medios sociales y profesionales, refleja dotes para usar y sacar a partido todos los medios tecnológicos que tenemos, a la vez que demuestra que eres capaz de hacer con ellos. Y esto es una habilidad que se puede aprender. De esto sí se puede hacer un curso o lo practicas en tu computadora, así como cuando aprendimos a usar el celular, y lo vamos a aprender. Y es muy eficiente. ¿Quién no sabe usar Canva para hacer post en Facebook? ¿Quién no sabe programar para que tu empresa todos los días tenga anuncios en Facebook, en Instagram, en TikTok, ¿no? Si no tienes presencia en redes sociales como organización, ahí hay un desfase bien grande. Y en COVID, en época de COVID, quien no migró a lo social o a hacer delivery o a ventas digitales o a tener catálogos en Internet, es una empresa que está produciendo poco, probablemente va desaparecido, ¿no? Es como que es una arcaica, se le dice. Entonces, tú como gerente, de repente no lo vas a hacer tú este trabajo, pero tienes que tener dominio de esto. Y yo sí conozco muy buenos gerentes, autoridades que saben el 1 y el 2 y el 3 y el 4 de cómo trabaja Hotmart. No les gusta usar Marketplace porque sabemos que no funciona, cómo se trabaja con Facebook Ads, cómo se paga publicidad, cómo se sectoriza, lo saben muy bien, ¿eh? Y buscan personas y no encuentran, créanme, técnicos que les hagan buenas campañas publicitarias. Incluso buscan en el extranjero. Entonces, sí es una habilidad que tienen los gerentes comprobadísimo, porque están actualizados, por supuesto que sí. Y la invitación hacia nosotros es pues conocer sobre esto. En YouTube encontramos información de todo tipo. Otra habilidad social que se exige para un gerente, la empatía. Y ahí hablamos una parte de inteligencia emocional, la capacidad para ponerse en el lugar del otro desde un punto de vista psicológico. Un buen líder tiene que tener esta importante habilidad sí o sí.
Gracias a ello podrá adaptar su discurso en función de la persona con la que esté hablando en cada momento, así es. Esta habilidad de la empatía que hace que te pongas en el lugar del otro. Yo no voy a hablar igual con un subgerente que con un supervisor de repente de planta, de limpieza, con un obrero. No, yo tengo que ver cómo esta persona, a uno le gusta que le traten, que le hablen, que me entiendan, no volver muy técnico, que le hable, no le hable muy alto, que le hable, que le mire a los ojos. Tengo que ver con qué tipo de persona esto, tengo que tener la habilidad también de detectar qué tipo de persona es, una persona reactiva, es una persona que no le gusta que le digan, no le gusta que le llamen la atención, pero de repente es un muy buen trabajador. Tengo que saber cómo llegar, ¿no? ¿Qué más? Sin herir sensibilidades y tratando de motivar al máximo posible. Acá vamos a aprender mucho sobre el método sándwich, que si es que yo quiero llamarle la atención, de repente a un grifero. Ahí vamos al caso. Excelente a uno, pero llegaba tarde. Siempre. Y era o a veces faltaba. Pero cuando estaba era ejemplo y modelo. Tenía como 5 o 6 años de experiencia. Método sándwich, aplicamos, ¿no? Eres uno de los mejores trabajadores de la empresa. Esperamos lo mejor de ti. Y en el sándwich lo metemos al medio, pero estás llegando tarde. ¿Qué has pasado? Estamos preocupados por lo que está pasando algo en casa, porque esto no pareciera una actitud tuya, nos está sorprendiendo. Muy diferente a decirle toda la vida llegas tarde, ¿qué pasa contigo, verdad? Y al final las hallamos, esperamos siempre lo mejor de ti. Entonces, esa comunicación que es llamada de atención verbal primero, va a hacer que la persona, primero en el sándwich va, ¿no? La edificación, al final metemos la llamada de atención que es estás llegando tarde, ¿no? Y a la siguiente, a la final cerramos, nosotros esperamos lo mejor de ti, siempre nos has cumplido, eres un gran trabajador. Y al final invitamos al compromiso. Entonces, de hoy en adelante, y él te tiene que decir, no, no voy a volver a llegar tarde. Y si vuelve a pasar, tal cosa, ¿no? Eso siempre se va a usar en empatía para que nunca se piense, porque los trabajadores también son como hijos, los colaboradores, y si solo llamamos la atención, eso genera algo negativo, ¿no? Incluso a veces, pues, si me pagan poco, si encima yo no me pago horas extra, bueno, vamos a ir con esas excusas. Si somos capaces de ponernos en el lugar del otro, sería más sencillo entender la situación de todas las personas y desarrollar una buena comunicación orientada a cada empleado. Si tenemos una madre soltera que a veces probablemente se tiene que ir, sale a las 4 y se está yendo 3:59, porque así es, y a veces no se puede quedar hasta el cambio de turno de repente de 4:10, que demora a veces, porque tiene que ir a recoger a su hija, yo tengo que poner una situación, ¿no? Y tener un tipo de comunicación acorde a ello, porque hablamos de otro tipo de persona. Resiliencia, estabilidad, aunque todos los líderes tienen que ser capaces de resolver los problemas, pueden finalizarse con éxito, claro que sí. Por ejemplo, si llegamos tarde a una entrega de una parte de un proyecto y no podemos acelerar el proceso, debemos ser capaces al menos de gestionar las consecuencias que pueden acarrear. Precisamente lo que significa resiliencia es la capacidad de saber reponerse ante situaciones adversas y recuperarse rápidamente de ellas. El clásico caerse y volver a levantarse, pero aplicado al ámbito empresarial. Pérdidas en el COVID, por supuesto que sí, transformaciones de empresas, cierre de sucursales, cambio de personales. Siempre en la caída tenemos que demostrar que va a venir algo nuevo, ¿no? Capacidad de trabajo y organización, sobre todo el tema de organización, ¿no? El líder tiene que establecer canales de comunicación y fomentar herramientas de productividad entre los empleados. Hasta hace poco tiempo las posibilidades eran muy reducidas, pero la aparición de nuevas aplicaciones para móvil ha hecho que el abanico de opciones sea cada vez más grande. Un ejercicio de evaluación aquí para evaluar o considerar primero la nuestra, ¿ya? Y de ahí vamos a ir viendo la de las personas que van a postular o la de este gerente, esos puestos gerenciales que hay. Por ejemplo, acá las que hemos nombrado, ¿no? Capacidad de adaptación. Le ponemos un check. ¿Es su mejor cualidad o es en lo que más debe mejorar? Primero empezamos nosotros esta evaluación, ¿ya? Creatividad e innovación. ¿Es su mejor cualidad o es en lo que más debe mejorar? Colaboración, inteligencia emocional, toma de decisiones, manejo de las redes sociales, empatía, resiliencia y capacidad de trabajo y organización. Esas son generales, propuestas, por ahí van a adecuarse otras a las empresas que buscan, ¿ya? Entonces, hagan ese ejercicio ustedes para saber qué es lo que debemos un poquito seguir trabajando o es que ya lo tenemos también.
para que le pongamos en el CV como buena cualidad, como habilidad a manejar. Y ya tenemos y nos felicitamos también por tener eso, ¿no? Y tomar un paso acá. Por ejemplo, si en manejo de redes sociales es en lo que debo mejorar, en lo que más debo mejorar, digo ya muy bien, ¿cuál es el siguiente paso? Pues me iré a ver a YouTube los mejores que tengan, no sé, más vistas de cómo manejar las redes sociales, cómo es ahora actualmente, cómo ha cambiado con el COVID. Y ya cuando vea cierto tema, no sé, me inscribiré a un curso, ¿no? Para mejorar de lo que ya sé. Aprovecharemos la información gratis que ya hay. O si no tengo mucho tiempo, contrataré a alguien que me enseñe, ¿no? Rápido. A ver, trabajamos en autoconocimiento, aquí hablamos de habilidades también que debe tener un gerente, y estos son poco tocados. Imagínense, no sé si nosotros mismos lo aplicamos, ¿no? ¿Qué es esto el autoconocimiento? Un tipo de sabiduría que viene de conocer sentimientos, motivaciones, fuerzas y debilidades propias. Los gerentes que trabajan en su autoconocimiento tienden a responder mejor a cambios inesperados en el trabajo diario. Para mejorar el autoconocimiento se debe, uno, debe haber retroalimentación de empleados superiores, cruzar los límites, escribir sobre expectativas, sentimientos y resultados. Continuar con la educación como ustedes lo están haciendo, siempre capacitándose y adquiriendo nuevas herramientas, nuevas cualidades, ¿no? Nuevas habilidades. Pedir ideas, por ejemplo, cuando hablamos de habilidades de ustedes, ¿no? ¿Cómo hacen a veces para, no sé cuál es mi mejor habilidad, cuál es mi mejor talento? Preguntamos a nuestro alrededor más cercano. Uy, se dejó de compartir mi pantalla. A ver, un momentito. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver qué ha pasado. Ah, creo que se desconectó acá de mi PC. A ver, disculpe. Y vamos a compartir. Luego vamos a buscar un mentor. Qué importante es en la empresa o como gerente buscar un mentor para acortar el tiempo de aprendizaje. Las personas inteligentes, como les decía hace rato, si no sé redes sociales, tengo muchas opciones. En YouTube voy a demorar un poco. En un curso también voy a demorar. Tengo que pagar también. Buscando un mentor es una persona especialista que me va a cortar el camino y me va a decir, por acá no vayas, este es el tipo, ¿no? Estos son los 3 tips y rápido te lo aprendes, te da las estrategias rápidas y aprendes rápido, lo que a veces esperan ganar muchas personas y que lo que menos tienen es tiempo. ¿Qué tenemos de mentores? Orientación, retroalimentación honesta, comentarios útiles e información que nos va a ayudar a ser mejor persona y gerente. ¿Qué más? Aquí igual, ¿debemos mejorar o qué debemos hacer respecto a lo que hemos planteado? Autoconocimiento, continuar con educación, pedir ideas, cambiar el estilo de comunicación y buscar un mentor. ¿Qué más? Recordando otra vez qué son las habilidades gerenciales, un conjunto de capacidades y conocimientos que una persona posee para realizar actividades de liderazgo y coordinación en rol de gerente o líder de un grupo de trabajo organizado. ¿Qué áreas se espera de que tenga conocimiento un gerente, ¿no? Estrategia de negocios, manejo del cambio, operaciones para la calidad del proceso, marketing y ventas, tecnología de la información, liderazgo y habilidades gerenciales, recursos humanos, economía y finanzas. Esas son las básicas que va a conocer un gerente. McKinsey nos habla de 7 sistemas, habilidades gerenciales. En la administración tradicional esperamos de un gerente que tenga toma de decisiones de planeación y coordinación. En comunicación esperamos que haya un intercambio de información rutinaria, procesamiento de papeles de trabajo, es lo típico que se hace. Y en la administración de recursos humanos esperamos que haya motivación, disciplina, manejo de conflictos y capacitación. Y en el trabajo de redes, que haya socialización, politiqueo, interacción con personas ajenas a la organización, obviamente para sumarle, ¿no? Para traer nuevos contactos, para crecer. Acá hablamos de la diferencia de las competencias con las habilidades. ¿Qué son las competencias? Bueno, son observables, medibles, alineadas a objetivos estratégicos de la organización. Las habilidades gerenciales tienen que haber conocimientos, actitudes y habilidades, lo que va a dar como resultado la competencia. Ya habíamos hablado al inicio de las diferencias entre habilidades, que es saber hacer las cosas, conocimientos, que es el saber adquirido por la
expertise y la experiencia, y las actitudes, que son comportamientos del personal. Ahí hablamos de las habilidades humanas, por ejemplo, la empatía, la comunicación. ¿Qué más? Para que haya una eficacia gerencial, que es lo que buscábamos al inicio, ¿no? Necesitamos un gerente porque sea eficaz, no solo que sea gerente y que sea líder, claro que sí, pero que sea eficaz. Tiene que haber una competencia en la comunicación, tiene que haber una buena negociación en la comunicación formal e informal también. Competencia para planear y administrar. Acá se va a ver mucho el tema de analizar y solucionar problemas, planear y organizar proyectos, administrar el tiempo, dominar presupuesto y la administración financiera. Luego, la competencia para la acción estratégica, comprender la industria, comprender la organización y tomar acciones estratégicas. Competencia para el manejo del personal. Tiene que haber una integridad y conducta ética, impulso personal y resistencia, equilibrio del trabajo y las demandas de la vida y manejo de sí mismo. Competencia para la globalización, tiene que haber conocimiento y comprensión cultural, apertura y sensibilidad cultural, y competencia en el trabajo de equipo, diseño de equipos, creación de ambiente de apoyo, manejo de dinámicas de equipo. Cada una de estas áreas se ve mucho que, solo por ejemplo para trabajo en equipo, o cómo se trabaja con equipo de alto rendimiento, cursos enteros, maestrías enteras. Siempre he visto gerentes capacitando en estos temas. Nunca, porque siempre hay un conflicto en el trabajo de equipo, es lo que más se sufre, ¿no? Sobre todo si es de alto rendimiento, porque buscamos ahí bastante producción, se espera mucho de ellos. ¿Qué más? A ver, la productividad. Hablamos de ser productivos, eficaces y eficientes. La relación entre producto e insumos en un periodo específico con la debida consideración de calidad. Eso es productividad. ¿Qué es productividad? Productos e insumos en un periodo específico con la debida consideración. Eficacia, el cumplimiento de objetivos. Y eficiencia, el logro de las metas con la menor cantidad de recursos y probablemente en menos tiempo. Obviamente para esto vamos a tener que trabajar con nuestros recursos humanos, con nuestro capital humano. ¿Qué es la eficacia? Hago bien lo adecuado de manera alta, hago mal lo inadecuado, o sea, no lo hago básicamente, ¿no? ¿Qué más? Aquí ya hablábamos de las variables que necesitamos saber, a ver, en un enfoque. Las organizaciones y los gerentes son diferentes, se enfrentan circunstancias distintas y requieren formas de administración y decisiones distintas. Hablamos de un FODA, de un DOPA. Las variables endógenas nos hablan de una organización. ¿Qué es lo que dentro de la organización que nos va a ayudar a ser eficaces, productivos y eficientes? Recursos humanos, los recursos financieros, la gestión administrativa y los recursos técnicos. ¿Cuáles son las variables externas, las variables exógenas? Las fuerzas religiosas, las tecnológicas, las socioculturales, las competitivas, las económicas, las naturales, las políticas y las ambientales. ¿Qué más? Un gerente frente al cambio. Cambios tecnológicos, más amenazas a la seguridad, por supuesto. Hay empresas que ahora invierten demasiado en su tema de seguridad. Mayor énfasis en la ética de la organización de la administración y aumento de la competencia. Todos estos temas que estamos viendo aquí. Quiero llegar acá al punto de allá. Acá hablamos de habilidades gerenciales resumidas en 3. Las habilidades técnicas que tienen que tener, que es la capacidad de aplicar los conocimientos técnicos y la experiencia especializada. Las habilidades humanas, hablábamos ahí de capacidad, la capacidad de trabajar con otros, comprenderlos, motivarlos en lo individual y también en lo grupal. Y las habilidades conceptuales, que es la capacidad mental para analizar y diagnosticar situaciones complejas. Bueno, aquí vamos redundando específicamente habilidades intelectuales, que pueda tener un gerente, la numérica, la verbal, la velocidad de la percepción, cómo estamos, acá un ejemplo. Aquí, por ejemplo, ¿no? Tipos de razonamiento para la percepción, aquí, inductivo. Acá hay un ejemplo. A ver, lo que está pasando. La fuerza de la venta de la empresa está conformada por trabajadores poco comprometidos o ineficientes. Es una teoría, una hipótesis, ¿no? Entonces dice, Pedro, Marcos y Juan están poco comprometidos y son ineficientes. En otro ejemplo, Pedro, el asesor comercial, mostró poco compromiso con las metas de ventas. Marcos, el asesor comercial, no ha dado resultados este mes. Y Juan, de manera consecutiva, sigue cumpliendo las metas de ventas. Son 2 personas que no han estado cumpliendo y una que sí.
Entonces, la fuerza de venta de la empresa está constituida por personas poco comprometidas e ineficientes, ¿no? Ahí vamos a tener que hacer evaluaciones, por eso hablamos de la percepción, de la valoración y la velocidad de percepción, ¿no? ¿Qué vemos? Actitudes, motivos, intereses, experiencias y expectativas de parte mía como gerente. Y veo la situación, el contexto, el ambiente, el momento. ¿Qué está pasando? De repente están tensos, se sienten que no está todo bien, se sienten que van a perder su puesto de trabajo, no está bien una charla donde les expliquemos cómo nos vemos de acá 3 meses, la empresa va a cerrar o no. Otra habilidad que tienen los gerentes, la memoria, las habilidades físicas, fuerza dinámica, fuerza estática, fuerza explosiva, flexibilidad de extensión, equilibrio, coordinación corporal. Las habilidades humanas que ya habíamos mencionado. Aquí vamos a correr un poco porque hemos hablado un poco de esto y las cosas que hemos hablado, ¿no? Esta habilidad de pensar estratégicamente, analizar los asuntos, usar un juicio sensato e innovar. Algo que se puede aprender de la noche a la mañana, no siempre. A veces te lo va a dar la experiencia, la gestión emocional, lo que funciona y lo que no funciona. Y acá un tema que está mucho que ver, mucho tiene que ver, van a ver, lo van a estar viendo constantemente, ¿no? ¿Por qué fracasan los gerentes? Hay un concepto equivocado de su puesto de trabajo. Frecuente situación en los nuevos gerentes, falta de adaptación a una nueva posición, falta de gusto por la diplomacia, no se adaptan a la piscina de tiburones, sienten nostalgia de un entorno de menos responsabilidad. La mayoría aquí sabe que los puestos gerenciales son muy bien pagados. ¿Y por qué? Porque tienen toda la responsabilidad. Y eso fácil no es, ¿no? A veces es más fácil entre toda la carga que tienen. De repente sí, pues a veces los gerentes no tienen horario, porque todo el tiempo tienen que estar pendientes, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con un trabajador que entra de repente 8 y se va a las 5? O bueno, trabaja 8 horas, porque cumple su trabajo y te vas y te van a pagar tu sueldo fijo. Cuando eres gerente, probablemente vivas, si no tienes todas las habilidades que se aplican, probablemente vienes en mucha carga, ¿no? Y a veces vas a desear, uy, no, mejor creo que me iba con mi trabajo 8 horas sin responsabilidades, que es por lo que se les paga. ¿Qué más? Esto que siempre falla. Procurar ser una buena persona. No quieres despedir, no quieres llamar la atención, no quieren desprenderse de su último puesto. Claro, están afianzados, de repente han estado años en un puesto y le han tomado cariño y están en una zona de confort. ¿Qué más? Gerentes con áreas de interés favoritas, ¿no? No están viendo todo lo importante de la empresa. Y acá viene algo muy importante. ¿Cuál es el perfil del gerente del siglo XXI? El gerente del milenio tiene la difícil misión de aprender y desaprender. Lo que les decía, ahorita hay un libro que se llama El arte de desaprender, que es justamente todo lo que has aprendido en el colegio, en la universidad, probablemente esté desfasado. Todos sabemos aquí que la universidad, el colegio, lo que nos enseña es a tener criterio, nos enseña a, no es todo memoria, ¿no? Todo cambia con el tiempo. Imagínense peor con la época de COVID. Entonces, va a ser una habilidad muy grande que ustedes sepan y busquen de las personas desaprender para que se adapten rápido a los cambios. ¿Qué más? Está inmerso en un proceso de cambio continuo y sin fin, en el cual lo que es verdadero hoy, mañana, de seguro no lo será. Lo que es verdadero hoy, mañana de seguro no será. Pero es válido mantener sus cualidades intrínsecas. Por ejemplo, ahí hablamos también de muchos principios. Los principios son inamovibles, siempre. Hablamos ahí de cualidades intrínsecas de esta época que se piden: dominio de la tecnología, dominio del mercado, ser humanista, ser creativo, un carácter innovador, entre otros. Ese es el perfil del gerente del siglo XXI que se busca. Tanto si ustedes lo están buscando hacer, si en un área de recursos humanos les va a tocar buscar un gerente así, o alinear a todos los colaboradores a este perfil, que poco a poco en lo que están vayan avanzando, porque les toca crecer también donde están. Y aquí unos datos bonitos, por ejemplo, lo que nos dicen algunos referente a todo lo empresarial, nos dice cuáles son las 18 competencias y habilidades más demandadas por las empresas en el 2022. Y miren, hablábamos de esto que de repente por ahí no todos le han dado la importancia, y a mí también me sorprendió. Sé que es importante, pero no sabía que lo consideraban así. La primera es la conciencia de uno mismo, la autoconfianza, que ahí tiene que ver mucho con la autoestima. La capacidad de análisis, síntesis y crítica, la organización y planificación, las habilidades de comunicación, la responsabilidad y la perseverancia, la toma de decisiones,
La orientación a los clientes, esa es básica. El trabajo en equipo y cooperación, la capacidad y adaptación, flexibilidad y orientación al cambio, motivación por el logro, compromiso en la organización, capacidad para trabajar bajo presión, resolución de conflictos y técnicas de negociación, búsqueda de la excelencia, o sea, tener iniciativa, innovación, emprendimiento y liderazgo. Miren, liderazgo donde queda. Porque el liderazgo ya cambió, ya no es lo que era en la época de John Maxwell, no. Ahorita hablamos de otro tipo de liderazgo. Y otro tema, estas competencias transversales que se juntan, las técnicas, las conceptuales y las humanas que hemos visto. ¿Cuáles son esas competencias transversales? O sea, que se unen, que en su unión están más valoradas y requeridas por las organizaciones hoy en día. La capacidad de resolver problemas, la capacidad de organizar el trabajo, la responsabilidad en el trabajo, la capacidad de trabajar en equipo, autonomía y proactividad, relación interpersonal, capacidad de iniciativa, capacidad de innovación otra vez, flexibilidad y capacitación, capacidad de adaptarse, resistencia a la presión, las habilidades informáticas, el conocimiento de extranjeros, análisis e interpretación de datos, comunicación escrita, conocimientos de contabilidad y manejo de máquinas y herramientas de trabajo. Para que está considerando las empresas de esta época. Hablamos mucho de habilidades y las habilidades humanas, imagínense. Las técnicas muchos las tienen. Y acá vamos rápido al siguiente punto, que es la gestión del capital humano, que es lo que estábamos buscando. No sé, ya está. A ver, ¿por qué es importante? Hablábamos de recursos humanos, ¿verdad? ¿Qué es ahora el capital humano? Primero vamos con este punto. Nos dice, a ver, el mayor reto de las organizaciones hoy en día es tener la gente correcta desempeñando las tareas correctas para que se cumplan las metas, lo que nos decía su compañero, que le ha tocado ser gerente. ¿Cómo hacemos? O sea, todo nuestro planeamiento que tiene que ver y la gestión del capital humano tiene que estar alineado a las metas de la organización. Yo no puedo elegir lo que yo quiero, lo que me gusta. De repente no está alineado y no se va a cumplir a lo que busca la organización. Y para esto, ¿qué tengo que tener? Mi capital humano, las personas tienen que estar en el lugar correcto. ¿Cuándo se sabe que hay buena gestión del capital humano? Hoy no ha cambiado. Ahí está. Cuando hay una correcta contratación. Luego en los siguientes módulos me parece que vamos a ver uno exclusivo de selección del personal y vamos a tratar de tener una muy buena información allí para que la conozcan y la apliquen, ¿ya? Cuando hay una correcta contratación, una buena reclutación donde también se invierte muchísimo, por ejemplo, tiempo, recursos, etcétera, y se trata de hacer muy atractiva la organización para que cuando hay selección, reclutamiento, estamos buscando al mejor personal. Una buena organización nunca busca el personal más barato, nunca. Esa no es una buena organización. Sí puede buscar al mejor personal a un costo más bajo que los otros. Pero cuando estamos buscando un nuevo personal, queremos que sea el mejor o que sea uno muy bueno. Y para eso tiene que haber una correcta contratación. Si nosotros queremos que la empresa crezca, como área de recursos humanos, vamos a tener que conversar mucho con el área solicitante. Si me están pidiendo un nuevo abogado, un nuevo joven que me diga el diseño de la campaña en Facebook, tengo que buscar al mejor. Porque si no busco a esa persona que necesita el área, va a haber pérdida de dinero ese mes, de repente no te va a gustar, no pasa el periodo de prueba y vas a tener que volver a hacer reclutamiento y eso es pérdida de tiempo. ¿Qué más? Y de repente no es una persona que correcta para el puesto y va a generar mal clima laboral. Y eso no va a haber ahí una buena gestión de las personas, o sea, del capital humano. ¿Qué más tiene que haber para que haya una buena gestión del capital humano? Tiene que haber metas claras. Como área de recursos humanos tenemos que tener clarísimo qué quiere la empresa para ese año, para ese mes, y el área que está solicitando al nuevo personal, por ejemplo, qué necesita, ¿no? ¿Qué está buscando? ¿Qué más? Para que haya buena gestión del capital humano, como decíamos, metas claras. ¿Cómo hago con todo este grupo de personas que pueden ser 8, 15, 20, 50, 100, 300? ¿Cómo hago para que trabajen de una forma eficaz, para que se cumplan las metas? Que no solo sea un montón de gente que parece que trabaja. Pues tengo que tener metas claras para poder asignar roles específicos. Eso nos toca a nosotros como área de recursos humanos. Si toca capacitarlos, los capacitamos. ¿Qué más? Tiene que haber incentivos. Cuando no hay incentivos, está demostrado totalmente
Por ejemplo, si ha habido mucha producción, más de la que esperábamos ese mes, y no se les ha dado ni una felicitación o hasta una fiesta o un festejo o un aplauso a todos públicamente, si no ha habido ese punto de festejo, hay una desmotivación como seres humanos. Entonces, ¿para qué lo hago después? Sí que gano, ¿no? No, no, siempre tiene que haber incentivos. Esto del trabajador del mes, el trabajador del año, los bonos por más ventas, siempre va a incentivar. Así que como área de recursos humanos nos toca crear los incentivos, de acuerdo al tipo de organización en la que estemos. Hay un dato muy interesante aquí y por eso ustedes están en una de las áreas más cotizadas del siglo XXI, recursos humanos. Gestión del capital humano es una de las áreas más cotizadas y muy bien pagadas en el sector privado. ¿Por qué lo digo? Y acá lo dicen las cifras. 80% de las empresas no utilizan el potencial de su gente y pagan muy bien cuando hay coaches o empresas que hacen diagnóstico de clima organizacional, capacitación para desempeño de personal, capacitación para incluso cursos de felicidad, como les había dicho, pagan muy bien porque necesitan que su gente esté al 100%. Si yo tengo, y ustedes saben y habrán visto o les ha pasado a ustedes, tienen para dar mucho más, pero no saben cómo hacerlo. Y de repente hay un área ahí que no está escuchando, solo quiere que cumpla su trabajo y punto, pero tú quisieras dar más, ¿no? O tienes personas que sabes que tienen mucho que dar, pero nadie los está llamando a que den ese 10% más, que estarían gustosos de darlo. ¿Qué hacemos en este sentido? Pues estamos mandados a crear una nueva cultura laboral allí. ¿Por qué? Otra vez repetimos, al inicio del curso lo dijimos, el activo más valioso en una organización es el personal, los colaboradores. Ah, ¿eso qué quiere decir? El capital humano, mucho más incluso que el capital financiero. Hay que oír a los colaboradores. Aquí sí venía el tema de estilo, de dirección, que era el participativo, que nos decía su compañero, yo también estaba de acuerdo con eso. ¿Cómo hacemos para mejorar una institución, ya sea pública o privada? ¿Quiénes son los que siempre se quedan? Los gerentes pueden cambiar, ¿eh? ¿Quiénes son los que siempre están? Los trabajadores de planta de una organización, los que están años. Los trabajadores permanentes en una institución pública son los que conocen la A, la B, la Z de una organización, los más comprometidos, los que conocen el lugar, el mercado. A ellos los tienes que escuchar porque ahí está tu oro y tu tesoro, ¿ya? Una parte de eso se toma, se alinea a las metas que tú quieres, le metes una parte técnica que nos hacía su compañero y ese es el éxito de una empresa. Muy aparte que oír a los colaboradores por partes, por grupos, hace que ellos se sientan escuchados, valorados. Otra vez vamos a cumplir una necesidad básica del ser humano, que es ser reconocido, sentirse parte de, ¡ay! El gerente nos preguntó qué opinábamos, ¿no? Y lo va a considerar. Imagínate ese trabajador cuán comprometido, identificado siente que es su empresa, porque básicamente también es su empresa, ¿no? Eso es un gol, en lo chiquito lo pueden aplicar. Si están en un ambiente pequeñito, por ejemplo, si ustedes tienen, ahorita no sé, les toca trabajar, están trabajando en un lugar, en una oficina. A ver, vean y corroboren lo que les estoy diciendo. Digan, a ver, chicos, es de Navidad. ¿Qué les parece si decoramos de esta forma? Y no digas tú, yo quiero decorar Navidad. ¿Qué te parece a ti? ¿Cómo te gustaría a ti? ¿Cómo te gustaría a ti? Esa decoración de fin de año, ese festejo de fin de año, de ese departamento de trabajo en el que tú estés, oficina, va a ser otra cosa, porque todos han hecho parte. Y ahí tienes que ser muy empática. Tienes que ver a quién le gusta colaborar más y dejarle colaborar, a quién le gusta decidir, a quién es callado y le gusta de repente lo sobrio. Las técnicas que hemos visto aquí, para que veas cómo se mueve todo ese grupo de trabajo, incluso se crea un muy buen clima laboral y animoso. ¿Ya? Entonces hay que oír a los colaboradores, prueben en lo micro para que vean después cuando les toque aplicar en las gerencias. ¿Qué más vemos aquí? Una correcta gestión. Ay, se está demorando en cambiar. Bueno, a ver, una correcta gestión del capital humano se convierte en una herramienta de negocio. ¿Por qué decimos esto? Ay, ¿por qué nos está cambiando? A ver, vamos a dejar de compartir. Creo que el internet está un poco lento.
Ya está, acá vamos a compartir. No comparten, ¿no? Ya, está un poco lenta mi internet. Así que vamos a ir en todo caso. Vamos a esperar que se cargue un ratito, ¿ya? Yo les voy leyendo. Ahí está. Siga usted, claro que sí. El material queda ahí y al final vamos a hacer toda una retroalimentación. Una correcta gestión de capital humano se convierte en una herramienta de negocio. Miren qué importante en una organización que no le da importancia, prioridad a la gestión del capital humano, que dice, no, hay que invertir más en máquinas, hay que invertir en publicidad, y no está invirtiendo en el área de recursos humanos, para gestión de capital humano, ¿ok? Porque es la gestión del capital humano lo que hace que la empresa crezca, cumpla sus metas, se mantenga, que esté buscando, se convierte en una herramienta de negocio, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí se van a desarrollar las destrezas, las capacidades de la persona, que pueda dar lo mejor de sí con lo que viene aprendiendo día a día. Un experto, probablemente con unos 5 años, muy genial, hábil, 10 años es un experto en su área. Si tú no lo estás capacitando en la parte personal que vimos, la parte humana, la parte conceptual, no le estás ayudando a crecer al 100%. Es como si tuvieras un hijo y no le estás dando educación. ¿Qué más? Contribuye a la consecución de objetivos de una empresa, claro que sí. La gestión de capital humano va a contribuir al cumplimiento de objetivos de una empresa. Asimismo, ¿por qué es importante? Porque las personas necesitan ser reconocidas. Lo intangible siempre es importante, como les decía. El reconocimiento, los incentivos, tiene que ver mucho con cómo mejorar la gestión del capital humano. ¿Y qué trae esto como resultado? Que se vuelve una excelente herramienta de negocio para que mejore la producción y cumplimiento de metas de esa empresa u organización pública o privada. ¿Qué más? ¿Qué es esto de la toma de decisiones? Que hablábamos de todas las habilidades que hemos hablado, que son un montón, hemos hablado 18 en una, 18 en otra, hemos hablado ahí como 10 páginas de habilidades de 3 tipos, incluso de habilidades gerenciales. Hay una importante que se ha escogido, que nos han pedido. ¿Por qué es tan importante? Porque es en la que se va a expresar todo el resultado de lo que hemos visto. ¿Dónde va a haber buena toma de decisiones? Si hay inteligencia emocional, si hay empatía, si hay conocimiento, si hay expertise en el área. Todo va a desembocar en toma de decisiones. ¿De qué me vale un gerente que sea hermoso, buenísimo, buena gente si no toma buenas decisiones? No está aplicando, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es tan importante toma de decisiones? Ahí se va a desembocar todas las habilidades que tienen nuestros gerentes. ¿Qué es esto de toma de decisiones? Es un proceso, ¿ya? Por el que se escoge una opción entre varias posibles a la hora de afrontar un problema y solucionarlo, o para determinar cómo se llevará a cabo determinadas acciones que afecten a la empresa. Así es. ¿Cuáles son los elementos de la toma de decisiones, de este proceso? Nos dicen que hay varios elementos, son 5 en esta propuesta que hay. Uno es la información, ya como elementos cuando nos veamos nosotros y apliquémoslo en lo pequeño también. Cuando vayamos a tener que resolver un problema pequeño o grande, importante, vamos a tener que buscar información. ¿Para qué? Para encontrar las limitaciones que tenemos probablemente, o para ver qué recursos tenemos. Vamos a tener que hacer encuestas, ver resultados, ver análisis, ver estadísticas, ver de qué trata esto, ¿no? Nos vamos a tener que nutrir mucho, es la primera etapa. Para tomar una buena decisión, buscaremos información. El segundo elemento para este proceso tan importante de toma de decisiones es el conocimiento. Mientras conozcamos más a fondo el problema, vamos a poder resolverlo mejor. El tercer elemento es la experiencia. Vamos a tener que ir a lo que ya funcionó o lo que a mí me sirve, lo que yo ya sé cómo funciona esto, ¿no? Los gerenciales siempre vas a encontrar 5, 10, 15 años, 20, 30 años de experiencia. No tiene precio la experiencia porque eso se ha repetido tanto un problema que tú ya sabes cómo resolverlo de manera automática. Se valora muchísimo la experiencia. El otro elemento, el cuarto elemento, el análisis, ¿no? Vamos a analizar acá mediante métodos cuantitativos, ya sea con estadísticas o métodos cualitativos. Y el quinto elemento, el último, el juicio. ¿Para qué? Para utilizar correctamente la información que tenemos y toda la información que hemos recabado. Esos son los elementos para una buena toma de decisiones, y el proceso que se sigue para una toma de decisiones, netamente, uno es el proceso de la toma de decisiones,
perdón, proceso de toma de decisiones, ahí acá hay un error. Uno es la identificación o diagnóstico. Vamos a modificarlo ahora. Para que no nos confundamos. Ya está. Y lo ponemos así. A ver, el proceso de toma de decisiones, tenemos 4 pasos a seguir en este proceso. 1, vamos a identificar o diagnosticar el problema, conflicto que haya. 2, vamos a obtener la información. 3, vamos a evaluar las alternativas de toda esta información que hemos buscado. Y la 4, la toma de decisión propiamente dicha, donde vamos a desembocar, como ya dijimos, todas las habilidades que pueda tener este gerente, que pueda haber aprendido y que también va a respaldarse, por supuesto, como nos dijo su compañero, de sus asesores técnicos que hay, incluso de colaboradores, cuando son decisiones importantes. Entonces, hoy hemos visto 3 temas importantes. Con el primero más nos sumaríamos a resumir introducción a recursos humanos, ¿verdad? ¿Qué es recursos humanos? Por lo general, el área que está dedicada a administrar, seleccionar personal, contratar, despedir, capacitar, etcétera, a todas las personas que trabajan en el personal de esta organización público-privada. Luego hablamos de habilidades gerenciales. Las habilidades gerenciales generalmente en 3 tipos. Y ahorita podemos retroceder para ir viendo todo lo que hemos estado revisando de a poquitos. 3 habilidades vamos a buscar siempre en un gerente, que es la persona que va a hacer que funcione todo el personal para cumplir las metas de esta organización. Es la persona que va a mover la productividad a través también, obviamente solo de recursos humanos, pero es quien va a dirigir esta producción en la organización. Y va a hacer que haya movimiento. Eso es gerencia, que haya movimiento. Para ello buscamos mínimo 3 habilidades en estos grupos: las técnicas, que son la expertise que tienen; las habilidades humanas, donde encontramos todo lo que se refiere a disciplina, empatía, comunicación, negociación; y las conceptuales. ¿Qué más hemos visto? Al final hemos visto gestión del capital humano. ¿Y qué es capital humano? Vimos, capital humano son todas esas personas que están listas, capaces para dar lo mejor de sí, de acuerdo a lo que saben, en el lugar correspondiente. Y es el lugar ideal donde está la persona, la fija recursos humanos. No podemos poner al que no le gusta hablar en atención al cliente. Estaríamos cometiendo el error y estaríamos no haciendo una buena gestión de capital humano. Y al final vimos toma de decisiones, que es una de las habilidades más importantes de las habilidades gerenciales, porque ahí vamos a desembocar todas las habilidades humanas, técnicas y conceptuales que tiene este gerente para tomar decisiones difíciles o dar los pasos a seguir, ¿no?, que necesitamos. Entonces, muchísimas gracias por esto. Yo sé que el tema ha sido amplio, ambiguo, pero vamos a poder revisarlos con el material de a poquitos y sobre todo aplicar lo que les dije. Oír a los colaboradores o a las personas los va a hacer parte, y generar incentivos también va a hacer que se motive y reconozca a las personas para que se identifiquen. No importa el puesto en el que ustedes tengan, si hacen que esa persona se identifique con su empresa o organización, tenemos un aliado. Los trabajadores son nuestros principales aliados. No tenemos que hacerles la vida imposible, tenemos que hacerles la vida más fácil, porque en vez de ser 1, vamos a ser 20. Entonces, si tuvieran alguna duda o algo antes de terminar, sino ya para dejarlos con la ingeniera, muchísimas gracias a los que han estado aquí conmigo atentos. Sí, dígame. Miss, una pregunta. Cuando hablamos en el capital humano y cuando se habla de cumplir los objetivos, tiene que ver con la misión y visión de la empresa, ¿verdad? Claro que sí. Todo se va a referir a los objetivos. La misión y visión de la empresa es algo general por lo que se creó. Van a haber también objetivos anuales, van a haber objetivos mensuales, trimestrales, depende de lo que tenga la empresa. Y la gestión del capital humano, por eso hablamos de gestión del capital humano, le corresponde mucho al área de recursos humanos como su gerente, para saber a dónde llevarlos, ¿no? Una cosa es nos mantenemos en la meta, una cosa es ya no tenemos pérdidas, o otra cosa es incrementamos el 5% de productividad para el otro año. ¿Qué tenemos que hacer? Uy, no, movilizar ventas, ya, hagamos un reto, iniciativas, no sé, por ahí, cambio de personal aquí, un nuevo gerente, contratemos un subgerente, un supervisor. Ya, entonces toda la gestión del capital humano se va a mover de acuerdo a las metas que tenga la organización,
que sí, pues están alineadas, por supuesto, a largo plazo en la misión y visión que tiene la empresa. Probablemente la misión de la empresa sea convertirme en la mejor chocolatería de Arequipa, ¿no? O más reconocida a nivel internacional, ¿no? Ya saben a quién me refiero. Entonces, esa puede ser la misión, pero de repente la meta anual de esa empresa sea no tener pérdidas este año. De repente en el 2020 fue esa, porque todo está en COVID, ¿verdad? Año a año va a cambiar la meta de la empresa. La misión y la visión es algo que está en sus estatutos, por lo que fue creada, y a largo plazo siempre vamos a buscar eso. Pero recuerden que las organizaciones tienen metas, así como las públicas también, ¿eh? Tienen metas anuales, probablemente semestrales, trimestrales y hasta mensuales, depende de cada organización. Y sí, la gestión del capital humano va a direccionarse de acuerdo a esas metas. Gracias por Claro, tu porque, pregunta. o sea, mi opinión sería, por eso le preguntaba, porque yo creo que si todos los trabajadores o el capital humano no está, o sea, es como que no se aprenden la visión y visión, no se va a poder hacer todo lo demás, o sea, no se va a poder cumplir lo que tú estás hablando, las habilidades, el conocimiento, las habilidades, todo eso. Y eso a veces, como le explico, también tiene que ver con recursos humanos, pero si todos, absolutamente todos en una organización no están alineados a la misión y visión, no se va a poder cumplir, o sea, todas las metas o todos los objetivos de una empresa que tiene. Y si todos no están al corriente y no todos van, como se dice, van a manejar el mismo carro, entonces ahí es donde va a haber problemas en algún futuro. Por supuesto que sí. Ahí está el área de recursos humanos, que es la encargada de administrar los recursos humanos, el personal, los colaboradores, a través de la gestión del capital humano. ¿Qué necesitaríamos ahí? Primero, es como un coche con 4 ruedas, ¿no? Si hay una ruedita que no está funcionando, yo no voy a poder ir rápido como tú dices. ¿Qué tengo que hacer ahí? Hacer un diagnóstico. ¿Por qué área primero no está funcionando? Es un área, son muchas personas de varias áreas. Tengo que saber qué no está funcionando. Tengo que hacer un diagnóstico rápido, inicial o largo de repente, qué no está funcionando. Pero al inicio, si es una empresa correcta, y si no, renovamos, como dijimos, una nueva cultura, pues hacemos una capacitación para que las personas conozcan, tienen que conocer la misión y la visión. Pocas son las que no conocen, y si no conocen, está en nosotros, como área de recursos humanos, y hacerles como una nueva inducción, renovación de repente, como les dije en la clase pasada, esto del COVID ha hecho que todo se detenga, hagamos volver a la nueva realidad y capacitamos. Les recordamos que nuestra visión de la empresa es esta, la misión es esta, hemos hecho esto en estos años, nos proyectamos a esto, tú eres importante, entonces eso hace que haga un refrescamiento. Tiene que haber un área muy seria de recursos humanos, tiene que haber una lista, quién recibe la capacitación. Si tú no tomas lista de quién se capacita, quién no se capacita, no sabes quién no se ha capacitado. Si tienes un trabajador nuevo, a aprovechar a hacerle la inducción. Y obviamente ahí tienes que cumplir como empresa su sueldo a tiempo, sus EPPs, que se respete sus horarios para que esté motivado, porque eso también se desmotiva. Depende casi todo del área de recursos humanos y un buen gerente. Está en las manos de ustedes, si trabajan en esa área, motivar a eso, ¿no? No depende de los trabajadores, van por su lado. Sí, pero ¿de quién depende? Motivar del área de recursos humanos. Entonces, genial tu pregunta, sí es así, es verdad. No todo está bien, por eso las empresas están medias chuecas, caídas, caen, porque no hay una buena organización. Y ustedes justamente en este curso tienen la posta para aplicar todo lo que hemos visto. ¿No parece importante? No lo hagan, es súper importante. Yo conozco empresas top, 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 que invierten demasiado en capacitación de personal. Incluso a veces los mandan, traen personas que les hacen masajes, les hacen almuerzos. Las empresas top, top de minería les hacen los almuerzos mínimos 150 o 200 por persona. Las mejores orquestas, ¿por qué? Porque los festeja, porque gracias a esas personas mi empresa crece, mi organización crece. Si no, no existiría. Máquinas solas no se elaboran tanto como en otros países asiáticos. Acá necesitamos a las personas. Entonces, depende del área de recursos humanos gestionar su capital humano. Entonces, eso sería. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniera, si está por ahí. Voy a darle el pase y a todos los que han estado aquí. Vamos a seguir resolviendo consultas en los otros cursos, porque todo está relacionado. Luego se viene, creo que es el examen personal. Link de asistencia, no sé si hay. Todos los que se han retirado, no se preocupen, ahí está el material. Esta clase me parece que queda grabada. Así que ahí tienen para seguir reforzando, ¿ok? Muchas gracias.